Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con Emi Yashiro caminando por Onkai parte 22. Capítulo 24, confrontación. Sin rastro de nubes, y la clara luz de la luna iluminaba el cielo puro e inmaculado. Con el seguro puesto, la alta temperatura en el centro de la boca angular, que aumenta a una velocidad de miles de grados en milisegundos, distorsiona el aire circundante. En el centro de la armadura exterior que estaba a punto de rugir, el brillo incoloro capturó con precisión el siguiente movimiento de Cecilia. De hecho, el momento antes de que Colorless Radiance usara la armadura exterior Saballón para lanzar un ataque de saturación contra Cecilia, Cecilia ya había sentido la intención asesina que venía desde lejos. Rica experiencia en combate, Cecilia, desde el momento en que recibió la advertencia, desvió parte de su atención para protegerse de la valquiria que intentaba dispararle a 700 metros de distancia. Debido a esto, aunque Cecilia mostró una sorpresa momentánea por la información inesperada que recibió, no significaba que hubiera bajado la guardia. Y esto era algo que para llama incolora era imposible predecir. Bajo el cielo iluminado por la luna, acompañadas de un rugido bajo y no tan intenso, las llamas de color rojo sangre parecieron incendiar el cielo nocturno, dispersando toda la luz de la luna en el aire. Las llamas danzaban, saltaban chispas y el intenso fuego de artillería arrasaba todo el edificio. Era equivalente a la potencia de la explosión de un misil. Para la gente corriente, el simple hecho de ser tocada por las consecuencias del intenso calor la convertía instantáneamente en cenizas. Sin embargo, bajo las llamas crecientes, aunque la visión estaba oscurecida por el humo espeso, el resplandor incoloro aún capturaba los movimientos de Cecilia en su vista. En el mismo instante en que abrió fuego, no, hay que decir que fue el momento después de abrir fuego. Se dio cuenta de la brecha entre el momento en que apuntó al objetivo y el momento en que abrió fuego, que difícilmente podría llamarse brecha. Después de darse la vuelta, sostuvo la lanza que apareció de la nada y desvió fácilmente el fuego de mortero de su armadura exterior. Aunque un cambio tan pequeño en la trayectoria todavía causó que la mayoría de los edificios que fueron alcanzados por su potencia de fuego fueran destruidos instantáneamente, y la propia Cecilia también fue arrastrada por la onda de choque que se extendió. Sin embargo, para un oponente cuya trayectoria puede ser fácilmente distorsionada por la potencia de fuego del flotador Saballón, este nivel de consecuencias es simplemente incapaz de causar ningún daño sustancial. TSK, ¿estás bromeando? ¿Está tan escondido, cómo es que aún puedes detectarlo? Con impaciencia, pero después de asegurarse de que su oponente estaba ileso, Colorless Wiswo no disminuyó la velocidad en absoluto. Un momento después de que el Saballón disparara, Fuego Incoloro ya había ordenado a su blindaje exterior que comenzara a recargarse para la segunda ronda de fuego de artillería. Aunque no sé de dónde sacó el oponente la lanza, pero dado que el arma del oponente es las pupilas de color rojo sangre brillaron con un frío cortante. En contraste, en menos de medio segundo, una segunda ráfaga de fuego, acompañada de temperaturas extremadamente altas, rugió desde las bocas de los cañones flotantes a ambos lados del resplandor incoloro. Uno a la izquierda, uno a la derecha. Bajo el control preciso de la trayectoria del fuego de artillería por el resplandor incoloro, la aurora, portadora de enormes cantidades de energía, dibujó dos arcos torcidos en el cielo, como un meteoro, rodeando y matando a Cecilia que estaba parada en el espeso humo. En el ataque y defensa que duró menos de un segundo, Cecilia enfrentó el doble bombardeo que se dirigía hacia su cuerpo a una distancia de 700 metros, y saltó al aire sin cambiar su expresión. Tonto. Sin color. De hecho, si saltara directamente al cielo, con su superior condición física, el oponente podría evitar fácilmente la segunda ronda de doble bombardeo. Sin embargo, si es solo este nivel, su armadura Saballón, aumenta la potencia de fuego. Entonces soy un jaque mate. Una vez más, una luz tenue fluyó desde la boca cuadrada, que ya había completado la tercera ronda de recarga de energía. Incluso una valquiria de clase S no puede violar la ley de caída libre si no está equipada con un módulo de control de aire. El oponente no tenía forma de ganar influencia en el aire, por lo que el tiempo que el oponente estuvo suspendido en el aire se utilizó para casi transformarse en un vórtice de energía tangible bajo el mando de la llama incolora, surgiendo frente al cañón de Saballón como un tornado. Que volaba en el aire, miraba la escena frente a ella, con los ojos ligeramente fijos. Lo que sostenía en sus manos era un arma improvisada hecha con la ayuda del niño al que ni siquiera podía ver. Pero aún así, Cecilia pudo comprender que esa lanza, que emitía una luz clara y fría, no era un objeto común. Tomar prestada un arma que tenía a mano, la otrora más fuerte valquirie finalmente revivió por completo en este momento. Hay que decir que aunque Cecilia no estaba segura del nivel específico de la chica como valquiria, tuvo que admitir que solo en términos de potencia de fuego, el resplandor incoloro que controlaba la enorme armadura externa, ya había entrado en los rangos de nivel S. Pero, ¿estás jugando este tipo de broma? Junto con las palabras frías y duras, la apariencia digna de Cecilia estaba cubierta con una capa de escarcha que hacía que la gente sintiera frío. Giró el arma que tenía en la mano y apuntó con el indestructible borde afilado directamente hacia abajo. Se puede ver que esta chica no es del tipo que es buena reprimiendo y ocultando su hostilidad e intenciones asesinas. Por lo tanto, después de que el intento de asesinato fracasara en la primera ronda, Colorless Wiswo cambió rápidamente sus tácticas.
De pie en el suelo, frente a la segunda ronda de cerco y ataque desde ambos lados, si Cecilia quería evitar los dos bombardeos desde el suelo, la mejor manera sería saltar al aire, esto era casi una conspiración abierta. Y, sin el módulo de control aéreo, ella sería un blanco fácil para el oponente, por supuesto, Cecilia no podía ignorar este hecho. Sabiendo que se trataba de una trampa tendida por el enemigo, siguió sus deseos. Esta acción no fue una imprudencia, sino que se debió a su confianza. Capítulo 25. Un arquero que no puede luchar en combate cuerpo a cuerpo no es un buen arquero. Esa valquiria fue entrenada en secreto por el arzobispo del destino y era la francotiradora más poderosa de todo el destino. Ya sea en términos de precisión o fuerza, como artillera pesada, su nivel ha alcanzado un nivel único entre las valquirias. Sin embargo, a pesar de sus excelentes habilidades como francotirador, como guerrero, el desempeño de ese tipo ni siquiera es tan bueno como el de una valquiria de nivel común y corriente. La mejor manera de lidiar con los francotiradores es encontrar una forma de convertir la batalla en un combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, en este lugar del cuartel general del destino, es bastante difícil atravesar su línea de defensa de potencia de fuego. Entonces, si queremos derrotarla, en el aire, Cecilia giró el arma que tenía en la mano, apuntó la punta de la pistola en dirección al resplandor incoloro y la arrojó con fiereza. En su boca, tejió el legendario nombre real según lo que le había dicho de antemano el niño que le había regalado el arma. Diatrecon Asteblon que... Punta de lanza galopando por el cielo. Al mismo tiempo, una energía sin precedentes surgió del cañón cuadrado de Saballón. Múltiples rayos de luz compuestos rasgaron el oscuro cielo nocturno en varios pétalos. Si bien se mantuvo la abrumadora potencia de fuego del bombardeo, con la ayuda del estigma rojo brillante, el resplandor incoloro aún ajustó la precisión de Saballón al nivel milimétrico. Cecilia, que estaba volando en el aire, sería golpeada por la alta temperatura y la fuerte onda de choque en el siguiente momento, sin dejar ni siquiera cenizas, y murió miserablemente así. Estaba claramente seguro de la victoria que debía conseguir, pero sus ojos, coloreados y brillantes por el fuego, se encogieron de repente cuando vio la escena que tenía ante él. ¿Variado? Escalofríos en la espalda. Debido al fuerte impacto, sus manos y pies comenzaron a temblar como ramas y hojas marchitas. ¿Qué pasó? ¿Por qué el fuego de artillería que disparé desapareció de repente? Con un sobresalto repentino en su cerebro, Colorless Wiwo sintió como si algo faltara a su lado. Giró su cuerpo apresuradamente y miró a su alrededor para verificar la situación a su alrededor. Nada. No había nada más que aire helado. Saballón, ¿por qué desapareció mi armadura exterior? No solo se disparó el fuego de artillería con toda su fuerza, sino que incluso el blindaje exterior que disparó el fuego de artillería desapareció sin dejar rastro por razones desconocidas en ese momento. Además, no solo la armadura exterior desapareció por completo, sino que incluso el paisaje circundante ya no era el mismo que antes. Negras como la brea y el suelo se sentía duro, pero completamente diferente del viaducto de metal del tercer aeropuerto. Aunque el aire seguía fluyendo, el fuego incoloro era completamente incapaz de recibir señales de la armadura exterior. Este espacio aislado es como encerrarse en otra dimensión. No solo eso, ¿cómo es posible? Obviamente, no había nada malo con la función de sus ojos, pero el brillo incoloro que incluso había hecho que los estigmas desaparecieran sin dejar rastro, en ese momento, creó una sensación de vacío indescriptible, como si toda la persona se hubiera quedado ciega en un instante. Aunque Cecilia había entrenado su cuerpo a un muy buen nivel a través de años de lucha, pero al igual que la llama incolora, perdió el poder de la marca sagrada en un instante. Cecilia tampoco pudo adaptarse a tales cambios físicos de inmediato. Después de que sus pies fueran impactados por la caída desde una gran altura, se tambaleó y casi cayó al suelo. Sin embargo, a diferencia de Colorless Radiance, Cecilia es una guerrera curtida en la batalla después de todo. Después de ajustar rápidamente la coordinación de su cuerpo, Cecilia corrió hacia la llama incolora a una velocidad de 100 metros por 7 segundos. Saballón. ¿Modo de defensa de corto alcance? Naturalmente, la cosa que había desaparecido no pudo responder a las ansiosas palabras del brillantez incoloro. El incoloro Wiwo que gritaba en vano intentó salvarse de la desesperada situación con un hormigueo en el cuero cabelludo. TSK, fortaleza flotante. Una vez más, no hubo respuesta alguna. ¿Por qué no puedo salir? Esto es falta. Ahora, después de comprender finalmente por completo que Cecilia de alguna manera le había quitado toda su armadura, Colorless Wiwo no pudo evitar gritar de miedo. No, no vengas aquí. Habiendo perdido su mayor apoyo, viendo a Cecilia, quien obviamente estaba mucho más en forma físicamente que él, corriendo hacia él a gran velocidad, el Wiwo incoloro, quien siempre había pensado muy bien en sí mismo, no pudo evitar verse pálido de miedo, se dio la vuelta y huyó sin ninguna dignidad. No te dije que no vinieras por aquí. No lo hagas. Como resultado, antes de que Cecilia pudiera correr 2 pasos y cruzar la distancia de 700 metros hasta aquí, el fuego resplandeciente incoloro había agotado todas sus fuerzas en minutos y cayó de rodillas en el suelo, jadeando. Mientras jadeaba por respirar, Colorless Wiwo giró la cabeza y vio la figura de Cecilia acercándose rápidamente. Después de darse cuenta de que obviamente no tenía esperanzas de escapar, Colorless Brilliant Fire cayó de espaldas al suelo con desesperación, maldiciendo. Qué despreciable, solías ser una valquiria del destino, pero en realidad utilizaste medios tan despreciables. Corriendo hasta el costado del resplandor incoloro, la respiración de Cecilia no pudo evitar volverse un poco más rápida.
Al escuchar la maldición de Colorless Wiwo, la cabeza de Cecilia se cubrió con algunas líneas negras y puso los ojos en blanco con enojo y diversión. La buena forma física siempre ha sido una asignatura obligatoria para las valquirias. Si quieres culpar a alguien, échate la culpa a ti mismo por no hacer ejercicio adecuadamente. Brillantez sin color protestó sin aliento. Arco, los arqueros no necesitan aprender combate cuerpo a cuerpo. Maldita sea, ya le he dicho a ese bastardo de Otto, pídele que me asigne algunos guardaespaldas. Siempre siento que esta chica que tengo frente a mí es un poco insoportable de ver como una valquiria. Cecilia se llevó la mano a la frente y suspiró. Capítulo 26. El remanente que queda a mi alrededor. Está bien, entonces ¿qué vas a hacer a continuación? El incoloro Wiwo, que yacía boca arriba en el suelo, miró a Cecilia por el rabillo del ojo con una mirada indiferente en su rostro. Te aconsejo que tomes una decisión lo antes posible, de lo contrario, el gran ejército de Tianmin pronto notará la anomalía aquí. Parece que no te importa mucho tu vida. No, solo conozco la situación actual. El resplandor incoloro respondió perezosamente a las palabras de Cecilia. Cecilia miró en silencio el rostro joven de Colorless Wiwo, suspiró en secreto y negó con la cabeza suavemente. Lamento haberte causado expectativas innecesarias. Pero, desafortunadamente, Destiny no puede detectar la existencia de este espacio alienígena. Cecilia dijo con calma. Al fin y al cabo, aquí el tiempo se detiene. ¿Eh? Colorless Brillante emitió un sonido de sorpresa y miró a su alrededor sin comprender. Sus miembros, ya débiles, de repente no tenían deseos de moverse y se limitó a gruñir. ¿Qué? Nunca había oído hablar de un bicho así antes. Hay tantas cosas en este mundo de las que no has oído hablar. Cecilia se acercó al cuerpo del resplandor incoloro. No me interesa tu vida y no tengo tiempo para discutir contigo temas tan cliché como la importancia de la vida. Cecilia extendió su mano y apuntó con las yemas de sus dedos al centro de las cejas del resplandor incoloro con un rostro inexpresivo. Jaja, al escuchar estas palabras impacientes, Colorless Wiwo miró aturdido a los ojos de Cecilia. Suspirando nuevamente, Fuego Brillante Incoloro relajó todo su cuerpo y dijo suavemente. Sé un poco más amable, te agradecería si pudieras ayudarme a sentir menos dolor. Un grito de miedo. Entonces, la conciencia del fuego incoloro cayó en la oscuridad. Después de noquear al poderoso enemigo Colorless Radiance desplegado en el tercer puerto aéreo, la dimensión alternativa que se basaba en la lanza arrojada por Cecilia también se levantó. Solidificado volvió a la normalidad después de que se resolvió el espacio extradimensional. Circundante se convirtió nuevamente en el tercer aeropuerto, la lanza clavada en el suelo no muy lejos parecía estar diciéndoles a los demás que se suponía que se convertiría en eso. Con un sonido de arena susurrante, se escuchó el sonido de la arena dispersándose y rápidamente se convirtió en cenizas y se disipó. Después de que el espíritu de lucha del enfrentamiento se disipó, Cecilia sintió que el poder regresaba a su cuerpo y ya no prestó atención al brillo incoloro que se había desvanecido en el suelo. Después de inyectar fuerza en sus pies, saltó rápidamente al viaducto y a las plataformas flotantes en la dirección de donde venía. En apenas unos segundos, regresó al laboratorio Elaine. Aunque la sala de control quedó destruida en gran parte por el fuego de artillería del resplandor incoloro. Sin embargo, al igual que una persona adinerada no concentraría toda su riqueza en un solo lugar, es imposible que todos los datos importantes almacenados en un sitio experimental tan importante sean colocados en el mismo lugar por los investigadores de Destiny. De lo contrario, si la sala de control se derrumba, el laboratorio Elaine quedará completamente destruido. Fue precisamente porque sabía esto que el fuego incoloro fue tan inescrupuloso al verter todo su poder de fuego sobre él. La llamada sala de control es en realidad una sala de vigilancia que supervisa todos los movimientos que se producen en todo el laboratorio. Sin embargo, dado que existe una sala de vigilancia, debe haber cosas que deban ser vigiladas. Pasando por la sala de control, subiendo la escalera hueca de acero y luego saltando a la plataforma móvil suspendida en el aire, Cecilia llegó a la periferia del lado izquierdo de la sala de control. Mirando hacia atrás al inmóvil tercer aeropuerto, Cecilia calculó en secreto el momento en que podría llegar la siguiente ola de persecución del destino, mientras buscaba entradas como ventanas y respiraderos en la periferia del edificio. Además de los dos edificios gigantes aerodinámicos más grandes, también hay un dispositivo suspendido en forma de anillo que sube y baja en el centro del laboratorio Elaine. Después de reflexionar durante medio segundo, Cecilia subió desde el exterior del edificio hasta la cima y llegó a las inmediaciones del dispositivo de suspensión. En el interior había un plano central circular que reflejaba un tenue color azul. No es un avión enorme, pero irradia una presión invisible desde el exterior hacia el interior. Si la instalación en forma de anillo en el cielo es algún tipo de radar, entonces lo que hay dentro debería ser algo así como un dispositivo de radiación. Cecilia miró al centro del avión, dudó un momento y luego saltó sin miedo. Después de destrozar el enorme avión, Cecilia atravesó el dispositivo luminoso que se volvió tenue y brillante debido a la destrucción y llegó al interior de la cosa. Por supuesto, también hay una sala de operaciones aquí. Aparentemente extraña instalación, hay una habitación que sorprendentemente no tiene ninguna decoración extra. En comparación con el centro de control lleno de dispositivos de transmisión de señales, esta sala aparentemente estrecha no tiene casi nada. Había acero frío por todas partes y en la parte superior había un agujero que Cecilia acababa de perforar. Después de que Cecilia saltara a la habitación, pudo ver la consola de control en el centro de la casa de un vistazo.
Antes de que Cecilia pudiera operar la consola, la pantalla se iluminó sin previo aviso. El tiempo es limitado, busque información útil lo antes posible. Directamente en su mente hizo que Cecilia mirara a su alrededor inconscientemente. Por supuesto, no había nada alrededor, solo la pantalla que emitía una tenue luz fluorescente aún brillante. Por alguna razón, a pesar de la extraña situación, Cecilia sintió una inexplicable sensación de seguridad. Cuando pensó en el niño que siempre había estado a su lado, haciendo todo lo posible para ayudarla lo mejor que podía, un leve calor surgió involuntariamente en el corazón de Cecilia. Justo cuando estaba a punto de extender la mano para verificar la información confidencial, un destello de inspiración llegó a su mente, provocando que los ojos de Cecilia se congelaran de repente. Eso probablemente no es algo que pueda detectar por mi cuenta. Los recuerdos brotaron en mi pecho. La memoria llamada conocimiento. Ya estaba en mi cerebro, se hizo claro en ese momento por lo que dijo el niño. ¿Qué sucede contigo? ¿La madre de Kiana? Siempre ha estado a mi lado para ayudarme. Carajo, no he podido verlo hasta ahora. Y para ayudarme a mí mismo. ¿Qué pagó exactamente el niño? Después de comprender completamente estos dos puntos, el rostro de Cecilia mostró un rastro de ansiedad y arrepentimiento. Eso, ya basta. Cecilia meneó la cabeza y bajó los brazos sin dudarlo. Detengámonos aquí por hoy, al menos, sabemos que Kiana sigue viva. Pero... de hecho, Kiana es muy importante para mí. Si puedes salvar a mi hija, estoy dispuesto a sacrificar mi vida aquí. Los labios de Cecilia temblaron y sus ojos azules, suaves como el agua, reflejaron emociones complejas e indescriptibles. Pero, esa no debería ser la razón para que desaparezcas aquí. Niña, los asuntos de Kiana son responsabilidad mía y de su padre. Cecilia bajó la cabeza y enterró su expresión en su cabello caído. No tenéis por qué sentiros culpables. Al contrario, somos nosotros los padres irresponsables los que deberíamos sentirnos avergonzados. Cecilia negó con la cabeza, puso sus emociones en sus palabras y susurró al vacío en un tono que sonaba como si estuviera a punto de llorar. Es doloroso, ¿verdad? Es difícil mantener tu verdadera forma, pero aún estás tratando de resistirte a tu desaparición. Además de eso, todavía estás consumiendo tu propio poder mágico. Habiendo perdido sus provisiones para permanecer en el mundo, también entregó su vaina a la moribunda Cecilia. Con un cuerpo que hace mucho tiempo debería haber sido incapaz de permanecer en este mundo, se acompañó en silencio cuando perdió el conocimiento. Esta protección duró 14 años. Bueno, ya es suficiente. Cecilia negó con la cabeza y, esta vez, las lágrimas finalmente cayeron sin control. Bueno, en el remake, abrí la línea de la suegra. Esto no es una consulta, sino una notificación. Capítulo 27. Pacto glorioso. Ligeramente soplado hizo que la tela del abrigo se enrollara en un ligero arco. En el tercer puerto aéreo donde terminó la guerra, no se oía ningún sonido excepto el débil sonido del viento y la respiración humana. De la isla flotante, y el cielo estaba lleno de estrellas que parecían gemas incrustadas en él. Al pisar el viaducto de acero, Otto Apocalypse rió impotente y meneó la cabeza. Jeje, aunque no pensé que tomarías la pelea en serio desde el principio, pero, perdiste tan rápido y todavía estás tirado en el suelo fingiendo estar muerto. Mientras decía esto, la suave voz de Otto no pudo evitar tener un dejo de burla. ¿Quieres que te descuenten los dulces del próximo mes, Xiaohuo? No puedo vencerla. Un sonido ligero vino del suelo. Sé que no soy rival para él de todos modos, así que no sería mejor rendirme pronto y evitar el dolor. No es un asesino irracional, así que no me matará. Las palabras ligeramente mordaces no contenían ningún tipo de sarcasmo o burla. En circunstancias normales, Otto podría simplemente haberse reído al enfrentarse a palabras como las del resplandor incoloro. Pero esta vez, entonces usa ese. El obispo Otto habló con calma y con una expresión vacía en su rostro. Dijiste que no podías vencerla, entonces te daré un arma que puede vencerla. En un instante, el huío incoloro que yacía en el suelo abrió mucho los ojos que acababa de cerrar. TSK. Inmediatamente se escuchó un chasquido de labios de mala gana. El resplandor incoloro miró a Otto con disgusto en sus ojos. Incluso si el enemigo no es Onkai. Algunos enemigos pueden ser más dañinos para Destiny que el colapso. Sin ningún tipo de regaño apasionado ni mostrar ningún disgusto, Otto simplemente expuso con calma los increíbles hechos en respuesta al interrogatorio de Colorless Brilliance. Ah, ya veo. Pero ante tales palabras, Wu Shewuo asintió y, con un silbido, se sentó con esfuerzo. Las comisuras de su boca se curvaron con una pizca de desprecio, como si se estuviera riendo, y la voz de Colorless Wu se elevó ligeramente. Eres una persona podrida hasta la médula. No lo niego. Otto asintió lentamente. Es solo que el acuerdo entre nosotros todavía requiere que hagas esto. Atravesando el cielo nocturno, iluminándose como la aurora. Notar el extraño fenómeno, Cecilia de repente desvió su mirada hacia la dirección del tercer aeropuerto. ¿Eso es? Un color parecido a una llama se elevó lentamente desde la dirección del tercer aeropuerto en el otro lado. Si no fuera por la dirección equivocada, incluso daría a la gente la ilusión de que está saliendo el sol. Sin embargo, esos colores tan brillantes y vivos hicieron que el cuerpo de Cecilia se sintiera como si cayera en un sótano de hielo en un instante. El sonido en mis oídos, la luz frente a mis ojos, todo desapareció.
La visión y el oído congelados, despojados de todos los sentidos, obligaron a Cecilia a sentir la enorme intención asesina que venía desde lejos. La luz roja hizo vibrar el aire de todo el grupo de islas flotantes como si estuviera gimiendo. Desde la distancia, se podía ver una sombra como una imagen residual transformándose en realidad desde adentro hacia afuera en el aire. Ese tipo. Había un temblor en la voz de Cecilia del que ella misma no era consciente. Envuelta dentro de una enorme máquina angular y bailando en el cielo, parecía un arma divina descendiendo del cielo. Esta es la orden de Otto. La voz seria se filtró en el espacio congelado y se extendió gradualmente. Si mueres, no me culpes. Una voz fría sin altibajos. Al presenciar todo lo que estaba sucediendo ante sus ojos, Cecilia se estremeció por completo y su columna pareció congelarse. En ese momento, vio realmente al dios de la muerte. La enorme energía que produjo tan extraño fenómeno, sin el abismo negro y la flor blanca en mi cuerpo, no había forma de poder defenderme. Tenía ante sus ojos estaba más allá del alcance que las capacidades defensivas de la Valquirie de clase S podían resistir. Es probable que una energía de esta intensidad pueda penetrar toda la capa de roca flotante de las islas flotantes. Es simplemente absurdo querer depender del cuerpo físico para luchar contra el que está en el cielo. El cuerpo lo entiende antes que la mente. Pacto glorioso, objetivo fijado. Luego, ante la orden del resplandor incoloro, toda la oscuridad a su alrededor se disipó por completo gracias a la incomparable luz brillante que floreció en el cielo. Aunque no había sido golpeada directamente por el oponente, la temperatura extremadamente alta de más de 10.000 grados todavía hizo que Cecilia sintiera la ola de calor que surgía de la boca del camión en el cielo, que casi le quemó la piel. El arma principal más poderosa del destino, el Pacto Glorioso, está causando estragos en el medio ambiente. Fue diseñado y producido por el propio Otto Apocalypse, utilizando materiales que quedaron de la última era de la civilización hace 50.000 años e integrando la llave de la revelación, el conocimiento almacenado en los tesoros del vacío. Combinó los dos conceptos de violencia y guerra en una sola cosa, convirtiéndola en un producto de la esencia del alma. Más allá de los límites de lo que los humanos pueden lograr, este tesoro pertenece solo a la civilización y la tecnología, y brilla intensamente e impresionantemente entre las islas flotantes del cuartel general del destino. Fantasma noble, la luz aterradora y deslumbrante, suficiente para destruir los límites del sistema visual humano, se acerca rápidamente. En menos de un milisegundo, la potencia de fuego de ataque más fuerte de todo el destino cayó directamente desde una distancia de 700 metros. Avalón. Fue bloqueado instantáneamente por la luz dorada que apareció de la nada. Las capas de roca del suelo fueron arrastradas por la tormenta y los dispositivos metálicos incrustados en ellas se disolvieron al instante. Incluso las barreras de energía fuera de las islas flotantes comenzaron a vibrar bajo el fuerte impacto. Pero aún así, incluso si fuera un pacto glorioso, sería suficiente para penetrar todo el grupo de islas y causar una destrucción a tan gran escala. Pero aún no puedo tocar a Cecilia que está en el centro de la luz. Capítulo 28 Fin. La luz deslumbrante era demasiado brillante, lo que hizo que la visión de Cecilia fuera borrosa. Del viento caótico y loco y los destellos, Cecilia inconscientemente levantó sus brazos para bloquear frente a su cuerpo, entrecerrando los ojos. Los fragmentos dorados se esparcieron por todos lados y la luz densamente distribuida envolvió por completo el cuerpo de Cecilia. Vaina dispersa de la espada sagrada desvió todo el impacto y el calor que intentó dañar a Cecilia. En ese momento, sin previo aviso, el toque en su hombro hizo que los ojos de Cecilia se abrieran de repente. Cecilia giró la cabeza inconscientemente, abrió levemente la boca, sus ojos se llenaron de asombro e incredulidad cuando vio todo frente a ella. Pensó que estaba alucinando. Con el fuerte viento ya se había roto en pedazos más allá del reconocimiento. Manteniendo la apariencia que había visto 14 años atrás, un segundo antes de que su conciencia cayera en la oscuridad, el niño herido colocó su mano sobre su hombro. Dejaré todo lo demás en tus manos. No sonó directamente desde mi conciencia, sino que fue confiado a mis oídos. Después de decirse estas palabras, el niño mostró una sonrisa de alivio en su rostro. Al ver esa sonrisa de satisfacción desde el fondo de su corazón, como si finalmente hubiera completado su misión, los pensamientos de Cecilia se quedaron en blanco. Antes de que Cecilia pudiera recuperar el sentido, el joven inyectó su último poco de fuerza en su palma, empujó suavemente el cuerpo de Cecilia hacia atrás y avanzó con firmeza fuera de la protección formada por la vaina de la espada sagrada. Mis pies están vacíos. A su alrededor fue arrastrado hacia él, el bombardeo de rayos del camión principal del glorioso Covenant, con su abrumadora potencia de fuego, penetró sorprendentemente la isla flotante de abajo. Espera un minuto. Después de un momento de indecisión, Cecilia finalmente se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder y casi inconscientemente estiró los brazos. Sin embargo, las yemas de los dedos extendidas no pudieron agarrar el cuerpo del niño, que había comenzado a volverse translúcido. Fuerza, magia y vida. Había agotado todo lo que tenía y su cuerpo ya no era capaz de sobrevivir en este mundo. Después de que su última obsesión se desvaneciera, el final que llegó 14 años después impregnó rápidamente todo el cuerpo del niño. Eso es todo. Mi lucha termina aquí. Antes de irse por completo, el niño expuso por completo su cuerpo casi disipado al torrente de energía liberado por el cañón principal del glorioso pacto, que quemó todo hasta convertirlo en cenizas.
En medio de todo esto, el niño que cumplió su último deseo aceptó su destino inminente. Cecilia, que caía rápidamente a través del enorme agujero creado por el cañón de luz, estaba protegida por la luz de la vaina de la espada sagrada y no sería lastimada, pero no podía hacer ningún movimiento y solo podía mirar. Entonces, fue como algo natural. De Cecilia, la figura roja que retrocedía gradualmente se rompió en pedazos fácilmente por el impacto directo y la alta temperatura sin ninguna resistencia. El niño, que había vuelto completamente al polvo, se giró y miró fijamente a Cecilia, que estaba llorando. Esta vez, quédate con tu familia. Las pupilas de color ámbar que gradualmente se convirtieron en cenizas dijeron en silencio las últimas palabras. Por otro lado, después de controlar el pacto glorioso para disparar el cañón de luz a su máxima potencia operativa, llama brillante incolora jadeó rápidamente mientras observaba a Cecilia siendo completamente envuelta por la luz. Juju, me dolía todo el cuerpo como si una barra de hierro al rojo vivo lo hubiera atravesado. En este sentido, el fuego incoloro, que aún no podía moverse, solo podía jadear en busca de aire, ansiando aire fresco del mundo exterior. De la zona del corazón, manchas blancas de colapso se extendieron rápidamente sobre la piel. Se convirtió en una llama ardiente, corroyendo deliberadamente todo el cuerpo de color les brillante. Sin embargo, aún así, comparado con el destino de otras valquirias que murieron en el lugar, este nivel de dolor todavía estaba dentro de la tolerancia de llama incolora. La esencia del pacto glorioso es un sistema Nexus que está compuesto por múltiples armaduras y cañones flotantes conectados al horno nuclear en el reactor de energía Onkai ubicado en la isla flotante del destino, y se combina y unifica en uno solo. Como parte del sistema Nexus, aunque coloca una carga en el cuerpo del operador que normalmente resultaría en una muerte inmediata, el arma principal del Glory Covenant está indudablemente cargada con energía Onkai como su energía impulsora. La llamada energía Onkai es un tipo de energía que interfiere con extrema facilidad en los campos electromagnéticos y en la percepción humana. Es también por esta razón que las imágenes de vigilancia de Tianmin no solo pueden capturar una imagen completamente oscura. Incluso con la percepción del resplandor rojo, el resplandor incoloro no podía percibir la situación específica dentro del torrente de luz que atravesó la oscuridad y se tragó por completo a Cecilia. Pero, el cuerpo quedó completamente destrozado, no quedaron ni cenizas. El verdadero sentimiento de destruir una vida tan fácilmente fue transmitido fielmente por el sentimiento llamado intuición. Otto miró las llamas incoloras que soportaban el dolor del Onkai y transmitían los resultados del bombardeo con todas sus fuerzas, y su mirada se dirigió al laboratorio de Eleim, donde la luz se fue apagando poco a poco, dejando tras de sí un enorme agujero. Habló con calma, sin la menor emoción. Notifique a todos que esta noche los invasores extranjeros han sido completamente aniquilados. Haga que los miembros del equipo de observación realicen una revisión a gran escala del sistema de monitoreo fuera del mandato. Además, solicite a los miembros del departamento de reparaciones que reparen las instalaciones del edificio del laboratorio Eleim lo antes posible. El fuego incoloro no mintió, el arma principal del pacto glorioso efectivamente convirtió a alguien en cenizas. Lógicamente hablando, la persona que murió como consecuencia de esto fue sin duda Cecilia. Solamente, al observar el laboratorio de Eleim que aún emitía humo espeso, los ojos de Otto Apocalypse parpadearon con una confusión indescriptible. ¿Cecilia realmente fue asesinada por completo? Aunque no hay base para esto, Otto siempre siente que el incidente repentino que ocurrió en la sede de Tianmin esta noche está lejos de ser tan simple. Capítulo 29 Encuentro matutino. En el ambiente frío, el resplandor de la Navidad se desvaneció lentamente y la atmósfera de todo el colegio St. Freya también se relajó con la llegada de las vacaciones de invierno. Era el 27 de diciembre. Aún era temprano por la mañana y el resplandor de las estrellas aún persistía en el cielo. El sol naciente tiñó el cielo de blanco, cubriendo poco a poco las estrellas ocultas en la oscuridad. Exactamente a las 5 en punto, Emilia Shirou se despertó de su sueño profundo. Lo primero que hice al abrir los ojos fue levantar la colcha y comprobar si estaba dentro de la cama. Llamar. Subconscientemente respiré aliviado. No había nada inusual. No aparecieron cosas extrañas y no había ninguna bella doncella con medias negras y piernas largas acostada a su lado. Y lo más importante, mi mente estaba muy despejada y la fuerza física de mi cuerpo se había recuperado bien. Aunque no tuve sueños como de costumbre por la noche, probablemente dormí bien después de mucho tiempo. Así es, después de todo, todos se han ido. Rascándose la cabeza, Shirou Emilia sacudió la cabeza impotente cuando recordó que Rita y Yurandel se habían ido ayer. El dicho una vez que te muerden, temes a las cuerdas durante 10 años probablemente sea cierto. Para sí mismo, Shirou Emilia rápidamente arrojó la colcha hacia atrás y se puso sus pantuflas de algodón de invierno. Después de cambiarse de ropa, abrir las cortinas y mirar el cielo que poco a poco se iba aclarando, Shirou Emilia asintió de buen humor. Parece ser un lindo día soleado. Salir de la habitación y lavarse rápidamente, Shirou Emilia caminó rápidamente hacia la cocina. Ni Kiana, ni Bronya, ni Raiden Mei se despertaron en absoluto. Sin embargo, en esta época en la que las vacaciones de invierno recién comienzan, a primera hora de la mañana cuando incluso la luz del sol todavía está un poco brumosa, es una mentalidad muy normal querer dormir un poco más. Preparar los ingredientes del desayuno, Shirou Emilia no comenzó a cocinar de inmediato. En cambio, se puso zapatos de calle en la entrada, abrió la puerta y salió.
Las farolas de la calle aún emitían una luz tenue, el cielo parecía un poco oscuro, no había nadie alrededor, solo el silbido del frío viento invernal. La tranquila mañana hizo que Shiro Emiya se sintiera como si hubiera reservado toda la academia para sí mismo. El ejercicio matutino es una tarea necesaria todos los días. Aunque ha adquirido funciones físicas que no están pensadas para alguien de su edad, Emiya Shiro no descuidará su entrenamiento físico. Sin embargo, comparado con hacer este simple ejercicio que solo puedo hacer solo, todavía quiero tener a alguien que practique conmigo un poquito. Sacudió la cabeza para deshacerse de todos los pensamientos innecesarios, luego se cubrió los hombros temblorosos y exhaló una bocanada de niebla blanca. Hace mucho frío, corramos unos pasos rápido. Como resultado, antes de poder correr unos pasos, señorita Emiya. Acababa de decir que quería que alguien practicara conmigo cuando me encontré con un conocido. Emiya Shiro asintió y saludó a la chica de cabello gris que había salido a correr por la mañana con su ropa de entrenamiento como él. Hola, buenos días, líder del escuadrón Funua. Buenos días. Todavía son vacaciones de invierno, pero te levantaste tan temprano, Emiya-san. Ah, después de todo, siempre he estado acostumbrado a ello. Hacer ejercicio por la mañana es bueno para mi cuerpo y también puede despejar mi cerebro. Es matar dos pájaros de un tiro. Respondió a las palabras de Fua en un tono ligero, pero Emiya Shiro se sorprendió un poco al encontrarse con Fua, quien también estaba entrenando en ese momento. Pero hablando de madrugar, ¿el monitor no es el mismo? Para los artistas marciales, la mañana es la parte más importante del día. Esto no es solo un dicho. La voz tranquila decía verdades sencillas y claras con voz ligera. Al mirar la expresión indiferente de Fua, Emiya Shiro no pudo evitar rascarse la cabeza. Él no entiende realmente estas cosas y hacer ejercicio por la mañana es solo un hábito que siempre ha tenido. Incluso si cambias la hora a la noche, no habrá ningún cambio en lo que necesitas hacer. Sin embargo, aunque Fua solo mostró una expresión tan indiferente, Emiya Shiro aún podía sentir vagamente una sofocante sensación de opresión a través de sus ojos tranquilos. Entonces no te molestaré más. Nos vemos luego. Despedirse, Emiya Shiro continuó trotando en la dirección designada. Bueno, nos vemos luego. Asintiendo, Fua no intentó retener a Emiya Shiro, sino que simplemente respondió suavemente a Emiya Shiro que pasaba. De Fua, Emiya Shiro continuó trotando durante aproximadamente media hora antes de regresar a la puerta del dormitorio. Bueno. De repente, algo extraño apareció en mi vista. Emiya Shiro bajó la mirada, vio el objeto extraño que parecía fuera de lugar con respecto a su cuerpo y frunció ligeramente el ceño en un ligero arco. ¿Pluma? En algún momento, el objeto extraño pegado a la esquina de su ropa resultó ser una pluma de aspecto muy hermoso. Es extraño, ya es temporada, ¿qué clase de pájaro sigue ahí afuera? Y tiene unas plumas tan bonitas. Los colores brillantes y ardientes parecen fuera de lugar en la temporada actual. Por cierto, ¿alguna vez has visto bandadas de pájaros activas durante el día? Emiya Shiro se acarició la barbilla y parpadeó. En ese momento, un viento frío, lo cual no era inusual en ese clima, sopló sin previo aviso. ¿Eh? En un instante, las plumas que estaban pegadas a su ropa desaparecieron sin dejar rastro. Tal vez se lo llevó el viento. Aunque me da pena no poder contemplar más de cerca esas preciosas plumas, es hora de preparar el desayuno. Tómalo como un pequeño accidente. Volvamos y preparemos el desayuno. Capítulo 30 Interludio. Hora de Washington, 29 de diciembre de 2014, 8:45 am. No tiene mucho movimiento durante los días laborables, parece extremadamente animada a finales de año. En Nuevo México, donde acaba de pasar la Navidad y está por comenzar el año nuevo, tal vez debido a las tan esperadas vacaciones largas, las personas que han estado ocupadas durante un año han optado espontáneamente por hacer un viaje corto para permitirse a sí mismos y a sus familias nutrir y descansar plenamente sus cuerpos y mentes. En la carretera se pueden ver muchos coches pequeños particulares que pasan a toda velocidad, levantando nubes de arena amarilla. Con la bulliciosa zona urbana, en los suburbios distantes, la zona desértica cubierta de arena blanca durante todo el año aún mantiene su apariencia sin vida. El viento frío que pasaba levantaba una nube de polvo inorgánico que silbaba libremente en este desierto deshabitado. Bajo este desierto árido, en una base subterránea hecha de metal, un hombre manco y de cabello plateado abrió los ojos. Siegfried miró a su alrededor con la vista aún borrosa. Había todo tipo de instrumentos de prueba colocados a su alrededor. Las pantallas de la pared emitían una tenue luz electrónica. Sentía el frío y la dureza del metal debajo de él, y el aire estaba impregnado del penetrante olor a desinfectante. Está completamente cerrada por metal, se parece más a un laboratorio que a una sala. Antes de poder recuperar la conciencia, de repente sentí un dolor agudo en la sien. El intenso dolor hizo que Siegfried frunciera ligeramente el ceño. Bajó la mirada y se concentró en su única mano derecha que le quedaba. Todo el brazo estaba erosionado por siniestras líneas rojas y púrpuras. Comenzando desde los hombros, las manchas de Honkai Impact 3RD se extendieron a la mayor parte del cuerpo de Siegfried, contando en silencio todo lo que el dueño de este cuerpo había experimentado. Como si se diera cuenta del despertar de Siegfried, justo cuando Siegfried estaba a punto de levantarse de la cama, la puerta bien cerrada a su lado se abrió de repente. «¿Estás despierto?». Miró de reojo el cuerpo de Siegfried.
El cuerpo anormal, que a la gente común le parecía un poco horrible, no parecía extraño a los ojos del visitante. Al escuchar la voz tranquila del hombre, Siegfried levantó los ojos y frunció los labios, como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada, solo un ligero toque de amargura apareció en su expresión. Parece que tu cuerpo sigue siendo el mismo que antes. El hombre se cruzó de brazos y habló con calma. Es peor que antes. Estaba solo en mi brazo, pero ahora casi me llega al corazón. Maldita sea, no debería haber escuchado tu consejo y haber ido a Manila a recoger a esa niña que se hacía pasar por Kaslana. Al escuchar las quejas de Siegfried, el hombre estiró su dedo y tocó las gafas de marco cuadrado que tenía en la nariz. Si los estudiantes del St. Freya College estuvieran aquí, probablemente quedarían incrédulos ante la aparición de este hombre. Aunque su estilo de enseñanza serio no le ha valido muy buena reputación entre los estudiantes, como profesor de historia, el enfoque de enseñanza de este hombre es indudablemente excelente. Sin embargo, su profesor de historia apareció en la base antientropía en Nuevo México, durante las vacaciones de invierno. Pero realmente no esperaba que volvieras aquí. ¿No temes que Teresa y los demás puedan sospechar? La política de enseñanza de la Academia St. Freya no se aplica solo a los estudiantes, sino también a los profesores. Aunque Teresa sea la directora de la Academia St. Freya, eso no significa que ella deba revisar el destino de todos en la Academia. No quiero comentar si este comportamiento ingenuo es correcto. Después de todo, si no fuera por la directora enana que sabía respetar la privacidad de todos, no me habría colado en su academia tan fácilmente. Walter Jahn dijo esto en un tono algo complicado y admirativo, y luego de repente cambió de tema. Sin embargo, en comparación con esas cosas, hay una cosa que creo que debería interesarte más. ¿Algo que me interese? ¿Qué? ¿Qué pasó con Kiana? No es asunto de Santa Freya. Walter Jahn negó con la cabeza, caminó hacia la cama de Siegfried y se sentó. Ocurrió en la sede de Tianmin. ¿Cuartel general del destino? Siegfried se sobresaltó, y su expresión, que hasta entonces había sido algo divertida, de repente se volvió solemne. ¿Has descubierto el plan de Otto? No, este asunto no fue dirigido por Otto. Walter Jahn desmintió a la ligera las palabras de Siegfried. Probablemente aún no lo sepas, pero anteayer por la noche, las islas flotantes del cuartel general de Skimancer sobre Viena fueron atacadas por una persona desconocida. ¿La sede de Tianmin fue atacada? Siegfried sospechó que había oído mal y se tocó la cabeza con incredulidad. ¿No fueron ustedes, los antientropía, quienes lo hicieron? No, aunque tenemos espías infiltrados en el cuartel general del mandato, ni siquiera nosotros elegiríamos provocar una disputa contra el mandato en este momento. Pero, ¿cómo debería decirlo? Eche un vistazo usted mismo. Estas son las imágenes tomadas por nuestro espía infiltrado en el cuartel general del mandato esa noche. Walter Jahn negó con la cabeza, sacó un pequeño dispositivo de proyección del bolsillo de su abrigo y se lo entregó a Siegfried, quien tenía una mirada extraña en su rostro. Deberías estar muy familiarizado con el hombre que atacó la sede de Tianmin. Confundido a Walter Jahn, cuya expresión se había vuelto un poco extraña por alguna razón. No dijo nada, pero encendió el dispositivo de proyección que Walter Jahn le entregó sin decirle una palabra. Entonces, cuando Siegfried vio la figura proyectada en la pantalla frente a él, su expresión se congeló. Capítulo 31. La verdad oculta. Reflejada en la pantalla no es una imagen nítida, debido a la posición del fotógrafo. Sin embargo, Siegfried todavía podía decir a simple vista que el hombre de cabello plateado y ojos que deberían haber sido tan gentiles como el agua estaba revelando enojo. Ceci, Lea. Pensar, no puede funcionar. Mientras pronunciaba ese nombre, la cordura de Siegfried comenzó a desmoronarse. Con solo mirar esa figura, mi visión comenzó a volverse blanca y todo mi cerebro comenzó a ser capaz de pensar en una sola cosa. Cecilia. De repente, Siegfried dejó escapar una risa que contenía cierto alivio. ¿Cuánto tiempo pasó después de eso? Un encuentro tuvo lugar bajo el silencioso cielo nocturno. Que cayó del cielo a sus brazos. Accidentalmente de la jaula. Observa todo en este mundo a voluntad, siente la belleza y comprende la felicidad. Aunque nunca podamos volver a ese momento, ahora todo es completamente diferente. Una vez que cierro los ojos, todavía puedo recordar vívidamente cada minuto y cada segundo de esos momentos. El aire en la habitación estaba en silencio. En la atmósfera helada, el tiempo pasaba lentamente. Walter Jahn se sentó en el borde de la cama sin decirle una palabra, esperando las siguientes palabras de Siegfried. Llamar, quítate la presión de los hombros. Siegfried parecía sentirse relajado desde lo más profundo de su corazón. Después de dar un suspiro de alivio, giró la cabeza y miró directamente a los ojos de Walter Jahn. Entonces, ¿regresaste de la Academia Santa Freya solo para contarle esto a Cecilia? Walter Jahn no respondió de inmediato a las palabras de Siegfried. Después de observar la expresión de Siegfried, dijo con cierta sorpresa. Parece que estás más tranquilo de lo que pensaba. Estas palabras relajaron de repente la atmósfera en toda la sala. ¿Qué más puedo hacer? Siegfried frunció las comisuras de los labios y sus rígidos músculos faciales revelaron una sonrisa un tanto fea. ¿Quieres que salga corriendo de esta sala ahora mismo, corra a la sede del destino y apunte al juez del fuego sagrado al templo de Otto? Realmente no me importa si haces eso, si puedes hacerlo. Al ver la expresión de alivio de Siegfried, Walter Jahn suspiró aliviado en secreto y no pudo evitar bromear.
Si realmente quieres luchar por el destino, tal vez pueda pedirle a Tesla que te apoye con algunos mechas titán. Oh, olvídalo. No quiero que mi cabeza cuelgue mañana en la plataforma de ejecución de la sede de Stinby. No quiero morir y no quiero caer en la trampa. Al menos, no estoy calificado para desafiar a Otto en este momento. Entrecerrando los ojos, Siegfried levantó su brazo derecho que estaba cubierto con puntos meridianos de Ukari. Parecía haber algunos elementos en la sangre que no pertenecían a uno mismo ni a los humanos. Con solo moverme, puedo sentir que cada centímetro de mi músculo se transforma en otra cosa. Es decir, un objeto extraño que invadió el cuerpo desde los genes de la bestia Onkari. Después de ser inyectado con el activador, el factor supermutante se despertó en la sangre de Siegfried. El llamado colapso es un tipo de energía maligna que puede desintegrar instantáneamente el cuerpo de un ser vivo y convertirlo en cenizas incluso si está libre en el aire. Suficiente para matar a personas comunes en un instante, corre desenfrenadamente por el cuerpo de Siegfried. El resultado, por supuesto, no es difícil de imaginar. La destrucción que estalló no en el entorno externo, sino en la estructura interna del cuerpo no solo le quitaría la vida a Siegfried en un instante, sino que también convertiría a Siegfried, quien originalmente poseía el poder de combate equivalente al de una valquiria de rango S, en una bestia Onkai que solo sabía matar y no le quedaba ninguna razón. Externos e internos son una realidad muy desesperante. Pero aún así, Siegfried no tenía intención de entregar su vida. Una vez juró protegerla, pero en ese momento, vio impotente cómo ella sacrificaba su propia vida por él. Si la persona que entró al destino esa noche era efectivamente Cecilia, entonces debería haber sabido sobre Kiana. Era tranquilo, sin fluctuaciones emocionales, pero los 5 dedos fuertemente apretados aún exponían el corazón inquieto de Siegfried. Si ese es el caso, Cecilia, que no puede obtener ninguna información de Tianmin, definitivamente continuará trabajando duro para lograrlo. ¿Dónde está mi hija ahora? Quizás las únicas personas en el mundo que saben este hecho somos yo y ese bastardo de Otto. Y otra pregunta. ¿En qué situación se encuentra mi hija ahora? Que entendieron esto fueron su padre y él mismo. ¿Que continúa buscando a su verdadera hija? La respuesta es evidente. Por supuesto, no podemos quedarnos aquí sentados y no hacer nada. Yo a los ojos con una seriedad sin precedentes. Walter, necesito tu ayuda. Capítulo 32 Las tentaciones mundanas. 3 de enero de 2015. Lejano Oriente, Academia Santa Freya. Ahora son vacaciones de invierno y el campus está silencioso y sin vida. Aunque desde una perspectiva funcional, la Academia Santa Freya, al igual que otras ramas de Sentence, es una institución de entrenamiento de valquirias, la Academia Santa Freya y la mayoría de las otras ramas tienen políticas diferentes para el entrenamiento de valquirias. Para Teresa, que respetaba a las valquirias y las trataba como jovencitas, era natural dar a las alumnas de Santa Freya el derecho a actuar independientemente durante estas vacaciones que no eran ni demasiado largas ni demasiado cortas. La mayoría de los estudiantes abandonaron brevemente el campus entre risas y alegría. Algunos regresaron a sus hogares y se reunieron con sus familias después de una larga ausencia. Otros se reunieron en grupos de 3 o 4 y realizaron un breve viaje para relajarse. Son las 9:30. Shirou Emiya camina por el edificio de enseñanza vacío. Fuera de la ventana del pasillo se ve el cielo azul celeste sin rastro de impurezas. Después de la fuerte nevada de Navidad, varios días de sol se llevaron la gasa plateada del suelo. En el cambio de año viejo y nuevo, el viento frío del invierno todavía golpeaba en estos días soleados sin lluvia. Desde Filipinas, Shirou Emiya, quien acababa de ser dado de alta del hospital, tuvo que enfrentar un problema con el que tuvo que lidiar. Debido a que participó en la misión y estuvo hospitalizado durante 2 semanas, Shirou Emiya no fue dado de alta hasta el comienzo de las vacaciones de invierno. Se perdió perfectamente el examen parcial de St. Freya. Afortunadamente, entre los compañeros de habitación que viven en el mismo dormitorio, hay 2 maestros académicos, Meiraiden y Bronya, quienes están entre los 3 mejores del grado en todas las materias, además de una profesora, Himeko Murata. Después de pedirle a estas 3 personas que lo ayudaran con sus estudios durante 2 días con una mentalidad de estudio de último momento, ayer, Emiya Shirou había completado la evaluación de desempeño de la primera mitad del semestre. Como esta prueba era un examen de recuperación, solo participaron 2 estudiantes. La otra era Kiana, quien milagrosamente obtuvo una puntuación de un solo dígito en la escala de 100 puntos, por lo que los resultados de la prueba podrían anunciarse pronto hoy. Originalmente, si solo fuera para obtener los resultados de la prueba, Shirou Emiya podría haber recibido la información directamente desde su terminal personal y no habría habido necesidad de que hiciera un viaje adicional al edificio de enseñanza solo para este propósito. Sin embargo, además del examen parcial, en el que sentía que no le iría mal, Teresa dijo ayer que había otro asunto que debía abordar, por lo que le pidió a Shirou Emiya que fuera a la oficina del director en el piso superior del edificio de enseñanza. Entonces, después de preparar el desayuno para Kiana y los demás, Shirou Emiya salió temprano y llegó al edificio de enseñanza ligeramente tranquilo. Siguiendo las escaleras hacia el piso superior, frente a la puerta de la oficina del director, Shirou Emiya apenas levantó su dedo para tocar la puerta, cuando de repente escuchó un rugido que sonaba como un ataque maníaco a través de la puerta. ¿Qué dijiste? Ese bastardo de Siegfried. ¿Cómo se atreve a...? Los gritos llenos de emociones violentas se detuvieron de repente como si se hubieran cortado cuando Emiya Shirou recobró el sentido. Manteniendo su mano levantada, Emiya Shirou miró fijamente la puerta frente a él.
El rugido de ahora, ¿era Teresa? Estoy tan enfadada que ya no lo soporto más. ¿Qué ha pasado? Además, en esta situación, tal vez sería mejor para mí evitarlo por un tiempo. Antes de que Emilia Shiro pudiera decidir su siguiente movimiento, la voz de Teresa volvió a sonar de repente a través de la puerta. ¿Es Shiro el que está afuera? A diferencia de la rabia que casi la volvía loca en ese momento, el humor de Teresa sonaba mucho más estable. Muy bien. Aunque Shiro Emilia planea evitarlo temporalmente, ¿no deberíamos decir que Teresa es digna del título de Valquiria de clase S? La puerta cerrada es como un adorno. Emilia Shiro suspiró y respondió. Bueno, ¿no me pidió el director que viniera aquí a esta hora ayer? Entonces. Está bien, solo abre la puerta y entra. Teresa le pidió directamente a Shiro Emilia que entrara a la oficina. Bueno, entonces. Gira el pomo de la puerta y abra la puerta. Tan pronto como entró en la habitación, Shiro Emilia vio a alguien de pie frente al escritorio de Teresa, dándole la espalda. Teresa saltó de la silla con un silbido y trotó hacia Shiro Emilia con un documento en la mano. El documento en su mano a Shiro Emilia, Teresa dijo. Aquí tienes tu expediente académico y el certificado de calificación de Valkyrie de nivel A que se aprobó hace unos días. Tómalo. El aire se congeló. ¿Eh? Espera, acabo de escuchar algo que no tiene nada que ver conmigo. ¿Lo dijiste mal o lo escuché mal? Que aparecieron en sus oídos hicieron que Shiro Emilia, quien había ignorado momentáneamente a la otra mujer desconocida en la oficina, mirara fijamente a los ojos de Teresa y protestara con todas sus fuerzas. Teresa miró a Shiro Emilia con el ceño fruncido y dijo en voz baja. ¿Estás seguro? El salario fijo de una valquiria de rango A es de casi 1.000.000 de euros al año. ¿Qué acabas de decir? Shiro Emilia miró la página del documento en su mano con una expresión apagada, y sintió que el objeto en su mano estaba tan caliente que parecía estar en llamas. Sin habla. 1.000.000 de euros, la mente de Shiro Emilia estaba hecha un lío, y murmuró para sí mismo, como si estuviera calculando algo. 1.000.000 de euros con 6 ceros al final sería una cifra astronómica de 9 dígitos si se convirtiera en yenes japoneses. Con este dinero, aunque me compre ingredientes de alta gama para cocinar todos los días o compre un juego de cocina que me gusta en una revista, cosas que antes eran tan inalcanzables como el paraíso parecen haberse vuelto muy sencillas. Por un momento, Emilia Shiro incluso tuvo el aterrador pensamiento de que estaría bien hacer esto. Perder su integridad moral y su persistencia, Shiro Emilia se estremeció. Capítulo 33 Reunión. Mueva las manecillas del reloj hacia adelante 2 horas. 3 de enero de 2015, 7:30 am. Llegó al último piso del edificio de enseñanza temprano en la mañana y abrió las cortinas de su oficina, luciendo un poco somnolienta. La luz del sol que entraba por la ventana era bastante brillante, pero las pilas de documentos reflejadas en ella le provocaron a Teresa, que ya estaba un poco somnolienta por haberse levantado temprano, un dolor de cabeza aún mayor. Teresa, que ocupa el doble papel de comandante de la sucursal del Lejano Oriente y directora de la Academia St. Freya, no había ido a trabajar durante más de una semana, desde Navidad hasta principios de enero. Naturalmente, el trabajo inacabado sobre su escritorio se amontonó como una montaña. Junto con el amargo jugo de melón y los cómics colocados al azar sobre la mesa, el desorden de toda la oficina es realmente difícil de describir en una sola frase. Incluso Teresa, que llevaba la palabra holgazanería al extremo, podía entender que si no solucionaba las cosas correctamente, no sería capaz de hacer el resto del trabajo correctamente. Judas, guarda estos cómics para mí. Después de echar una última mirada renuente a la última copia de las aventuras de Homúnculo sobre la mesa, Teresa palmeó la cruz dorada detrás de ella que era mucho más alta que ella y dio órdenes de una manera un tanto casual. Desde la perspectiva de una oficina, la oficina del director de Teresa es realmente hermosa y exuda el olor del capitalismo. Sin embargo, el enorme logotipo de Destiny frente al escritorio, detrás de Teresa, hace que sea imposible que alguien tenga pensamientos extraños sobre un estilo de decoración tan lujoso. El tragaluz transparente de 4 lados está revestido con vidrio esmerilado, por lo que incluso si las luces no están encendidas durante el día, cada rincón de la habitación puede disfrutar del baño del sol. Las paredes circundantes están decoradas con ventanas de piso a techo de estilo británico retro, con estanterías llenas de libros a ambos lados y una mesa de café y un sofá de recepción directamente frente al escritorio. Cómic, Teresa saltó a su silla, balanceó las piernas y encendió la pantalla de proyección incrustada en el escritorio frente a ella. Si abres la puerta y entras a la oficina así, probablemente solo verás un pequeño mechón de pelo blanco que sobresale de la superficie plana del escritorio meciéndose con el viento. Al menos, después de adaptarse y descansar, tenía que terminar el trabajo anterior de manera hermosa. Con una idea tan apasionante en mente, Teresa, que no había optado por relajarse durante el trabajo durante mucho tiempo, comenzó a ocuparse del trabajo en cuestión. De hecho, aunque Teresa ahora tiene ideas que a otros les parecen ingenuas, la intención original de establecer la Academia Santa Freya era cultivar valquirias que supieran cómo tratar bien la vida. Sin embargo, cuando se trata de acciones específicas, las decisiones de Teresa son inesperadamente frías y duras, lo que es completamente contrario a su apariencia infantil. Teresa trabajaba con ahínco y decisión en diversas decisiones que habían quedado aplazadas hasta hoy. Mientras trabajaba, se olvidó del paso del tiempo. No fue hasta que escuchó que llamaban a la puerta que despegó la mirada y miró rápidamente la hora que se mostraba en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Son las 9:20 y antes de darme cuenta ya llevo casi 2 horas trabajando. ¿Eres tú, Shirou? Entra y busca un asiento en la parte delantera. Terminaré las cosas que tengo a mano y te traeré las que necesito más tarde. Con un clic, la puerta se abrió. Siguiendo las instrucciones parecía haber decidido que era mejor no molestar a Teresa después de verla trabajar. Después de dudar un momento, Teresa escuchó el sonido de pasos bajos y finalmente se detuvo frente al sofá para invitados. Después de revisar el último documento, Teresa dejó escapar un suspiro, pateó sus piernas, saltó de la silla y caminó alrededor del escritorio. Oh, está bien, Shirou, te llamé aquí esta vez por algo. Bajo la luz del sol que entraba por el tragaluz, Teresa salió del escritorio y se quedó allí inmóvil, como si estuviera congelada. No era Shirou en ella, miraba con interés a Teresa, que estaba en silencio y parecía congelada. Se rió entre dientes como si lo encontrara muy interesante. Ha pasado mucho tiempo, Teresa. La última vez que nos vimos así fue probablemente hace 15 años. Teresa no respondió a las palabras del visitante, sino que se quedó mirando fijamente a la mujer de cabello plateado sentada en el sofá. De repente la atmósfera se volvió tensa. Vaya, esto no debería ser así. Acabo de descansar y ponerme en forma. ¿Cómo pude estar tan cansado como para tener alucinaciones? Teresa se sacudió y se cubrió los ojos con una expresión sombría. Soportó el dolor punzante en el pecho mientras intentaba desesperadamente reprimir algo que estaba a punto de estallar. Las 9:30, el frío de la mañana aún no se había disipado, y Teresa respiró larga y profundamente. El resfriado que habitualmente parece una molestia resulta bastante útil en estos momentos. Si el viento frío pudiera despertar sin piedad la conciencia que se había vuelto opaca y borrosa debido a la falta de sueño, entonces la débil ilusión ante mis ojos seguramente podría... Pero justo después de hacer esta afirmación, Teresa de repente sintió que su cuerpo se envolvía en una sensación cálida. Es completamente diferente a la calefacción sin vida, con una temperatura suave y cálida. Esa no debería ser la sensación que se produce en pleno invierno. Gracias a esto, la persona que debería haber sido imposible que apareciera aquí finalmente tomó sus verdaderos colores ante los ojos de Teresa. Sin decir palabra, esta vez, las lágrimas finalmente fluyeron incontrolablemente de las comisuras de sus ojos, mojando las mejillas de Teresa y la ropa del visitante. Cecilia. Inconscientemente, gritar un nombre que no obtiene respuesta. Sin embargo, esa persona que ya no debería existir en ningún lugar de este mundo, sí, estoy aquí. Pero ahora, él estaba acariciando la espalda temblorosa de Teresa y calmándola mientras ella lloraba con un tono suave. ¿Cuánto tiempo sin verte, Teresa? Después de dejar fluir sus emociones por un momento, Teresa, que se había recuperado de su conmoción, rápidamente le preguntó a su mejor amiga, a quien no había visto durante mucho tiempo, qué había sucedido en el pasado. Al final, la respuesta que recibió realmente sorprendió a Teresa. Entonces, en ese momento hace 14 años, Cecilia, no moriste, sino que fuiste salvada por alguien que apareció en ese lugar. Bueno, aunque el destino parecía haber determinado que no tenía ninguna esperanza de sobrevivir después de ser alcanzado por la bomba de fisión de Onkai. Sin embargo, incluso el obispo Otto probablemente no podría haber imaginado que había alguien que podría salvarme la vida con medios desconocidos en ese momento. Cecilia hablaba con calma, como si estuviera hablando de asuntos ajenos. Espera, si ese es el caso, entonces ¿por qué no apareciste en estos 14 años, Cecilia? Tal vez sea porque ese es el precio que tengo que pagar para curarme en ese momento. Cecilia meneó la cabeza confundida. Recuperé el conocimiento hace apenas una semana. Cuando me desperté, todavía estaba bajo la capa de hielo de Siberia. Sé que han pasado 14 años desde entonces. También es algo posterior. Teresa estaba un poco confundida. Entonces dijiste que fuiste rescatado por alguien, ¿quién era esa persona? Teresa se arrepintió de sus palabras tan pronto como preguntó. Los ojos de Cecilia se oscurecieron, frunció los labios y meneó la cabeza sin decirle una palabra. ¿En serio? Para salvarte, ese hombre. Al mirar la expresión triste de Cecilia, Teresa suspiró suavemente. Sacudiendo la cabeza vigorosamente, Teresa agarró la mano de Cecilia, se obligó a animarse y dijo seriamente. Ese hombre pagó un precio muy alto para salvarte, así que ciertamente no quiere que estés deprimida de esta manera. Así es. En ese caso, vamos a buscar a Siegfried. De repente, Teresa tuvo una idea y sugirió. Si él supiera que aún estás viva, definitivamente. No, Cecilia interrumpió a Teresa y meneó la cabeza. ¿Por qué? Teresa preguntó estúpidamente, como si no pudiera entender. Tienes razón, Teresa. No puedo seguir deprimida así, pero... Cecilia exhaló suavemente y se inclinó hacia el oído de Teresa. Aunque ya no debería haber nadie escuchando a escondidas, Cecilia seguirá siendo lo más cuidadosa posible con respecto a los asuntos que conciernen a su propia hija. Al escuchar el susurro de Cecilia, la expresión de Teresa cambió varias veces, de la confusión a la estupidez y luego a la incredulidad. Finalmente, su rostro joven se deformó con una intensa ira. ¿Qué dijiste? Ese bastardo de Siegfried. ¿Cómo se atreve a...? La voz enojada y casi loca parecía capaz de maldecir a la gente hasta la muerte. Pero al momento siguiente, los ojos de Teresa de repente se volvieron fríos. El sonido se detuvo abruptamente. Cecilia y yo nos miramos y, efectivamente, la otra parte también lo había notado. Las paredes tienen oídos.
Teresa contuvo la respiración, regresó de puntillas a su silla de oficina y tocó la cruz que estaba detrás de ella con su pequeña mano. ¿Quién vendría a la oficina del director a esta hora? ¿Deberíamos atacar primero? Espera. Al darse cuenta de repente de que solo debería haber una persona viniendo aquí en ese momento, y después de determinar que era solo una coincidencia, Teresa no pudo evitar dar un suspiro de alivio y bajó el tono. ¿Es Shirou el que está afuera? Capítulo 34 conocido. Entonces, el tiempo vuelve al presente. Después de un largo rato, Shirou Emiya finalmente se liberó de la tentación de los ingredientes de alta calidad. Se estremeció y rápidamente le devolvió los ingredientes que tenía en la mano a Teresa. No, soy una valquiria. Esto es es bastante anormal. Al darse cuenta de que estaba a punto de perder su posición como hombre, Emiya Shirou sacudió la cabeza como un sonajero, protestando con todas sus fuerzas. Teresa inclinó la cabeza, con un dejo de burla en la comisura de la boca. Hablas con tanta rectitud, pero es evidente que ahora mismo estabas indeciso. No, solo estuve obsesionada por un momento. Algunas cosas en las que hay que insistir no se pueden abandonar tan fácilmente. Eso es todo. Emiya Shirou declaró con una expresión seria que no podía aceptar en absoluto el título de valquiria. Bueno. Para sorpresa de Shirou Emiya, ya se había preparado para las quejas de Teresa, pero en respuesta a su negativa, Teresa pareció aliviada y asintió directamente. Entonces solo puedo devolver esta carta de nombramiento. Por favor. Ahora que había tomado la decisión, Shirou Emiya ya no se demoró en algo que de todos modos no podía conseguir. Ahora que lo pienso, durante el tiempo que estudié en Saint Freya, no parece que haya pagado ni un centavo ni por los gastos de manutención ni por la matrícula. Aunque había realizado algunos trabajos a tiempo parcial cuando estudiaba en la ciudad de Chang'an y había ahorrado una cantidad considerable de dinero, después de que la ciudad de Chang'an fuera completamente destruida por el tercer gran colapso, todo ese dinero desapareció por completo junto con el colapso. Recuperar los documentos que le entregó Emiya Shirou, Teresa corrió hacia el escritorio, abrió el cajón, buscó a tientas un rato, sacó una bolsa de papel y caminó frente a Emiya Shirou nuevamente. Si no necesitas la carta de nombramiento de la valquiria de rango A, puedes tomar esto. Shirou Emiya miró las tres grandes palabras bolsa de salario en la bolsa de papel y no pudo evitar sentir algunas muecas en su frente. ¿Qué es esta cosa que me resulta familiar? Es el mismo paquete salarial que ves. Oye. Creo que acabo de decir que no lo quiero. ¿Por qué sigues? Simplemente no quieres convertirte en una valquiria de rango A, así que recuperé tu certificado de calificación y carta de nombramiento. Teresa dijo con seguridad. Sin embargo, seamos claros. Te ocupaste de la bestia Honkai de nivel juicio que despertó en Filipinas. Ahora que todo el incidente se ha manejado adecuadamente, por supuesto tienes que resolver las recompensas que merecen los miembros que participaron en esta misión. Shirou Emiya se quedó atónito y dijo de una manera extraña. Ya recibí una recompensa. ¿No me dio Teresa un subsidio de Avensfate hace más de una semana? Eso es diferente de la recompensa por esta misión. Incluso si no eres una valquirie, estás representando a la rama del lejano oriente del mandato del cielo para llevar a cabo una misión en Filipinas. Por supuesto, las lesiones y los daños causados por armas que sufras durante la misión serán reembolsados por el cielo del cielo. Mientras explicaba, Teresa golpeó la bolsa de salario en el pecho de Shirou Emiya. Eso es todo. Tómalo. Te lo mereces. Entonces, después de que Shirou Emiya reciba el salario, podrá irse primero. Aunque después de 2 meses de llevarse bien, Teresa tiene relativamente más confianza en el carácter de Shirou Emiya, cuando se trata de asuntos que involucran a la familia de Kiana, Teresa todavía no quiere involucrar a Shirou Emiya. Con esto en mente, Teresa estaba a punto de ordenarle que se fuera. Teresa tiene razón. Es un error centrarse solo en el trabajo duro y no pedir una compensación. Pero de repente, en ese momento, escuché una voz cálida y suave. Teresa giró la cabeza y miró con cara de pocos amigos a la persona a la que había estado devanándose los sesos para evitar que Shirou Emiya se diera cuenta, que ahora caminaba lentamente hacia ella. La confusión y el desconcierto en sus ojos casi se convirtieron en signos de interrogación materializados que flotaban sobre su cabeza. Shirou Emiya se quedó atónito por un momento, y finalmente se dio cuenta de que parecía haber estado prestando atención a los asuntos de Teresa e ignoró por completo a la otra persona que había estado en esta oficina desde el principio. ¡Qué linda persona! Con un rostro inexpresivo, miró casualmente a la mujer frente a él a quien no conocía, y Shirou Emiya no pudo evitar admirarla en secreto. Era una mujer alta y bien proporcionada. Aunque tenía rasgos faciales bastante suaves, por alguna razón, al mirar a esta mujer con cabello plateado hasta la cintura frente a él, Emiya Shirou pensó inconscientemente en la palabra heroica. Se puede sentir su fuerza interior desde su apariencia gentil y elegante. La parte superior del cuerpo es una camisa de manga corta con hombros descubiertos en color negro y dorado, y la parte inferior del cuerpo es un par de pantalones cortos elegantes. Probablemente sea algún tipo de uniforme de combate. Shirou Emiya, quien la observaba fríamente con una mirada escrutadora, Cecilia no pudo evitar curvar las comisuras de su boca en una suave sonrisa. Tu nombre es Shirou, ¿verdad? Un placer conocerte. Soy la madre de Kiana. Escuché que Kiana recibió muchos cuidados de tu parte en Santa Freya. ¿La madre de Kiana? Shirou Emiya se quedó atónito y subconscientemente desvió su mirada hacia Teresa, que tenía una expresión preocupada en su rostro.
Su cerebro estuvo un poco confundido por un momento. Si no recuerdo mal, Teresa parecía afirmar ser la tía de Kiana. En otras palabras, esta mujer que dice ser la madre de Kiana debería ser... Sin mencionar a Shiro Uemilla, después de que Cecilia tomó la iniciativa de hablar con Shiro Uemilla de manera amistosa, Teresa estaba en un estado de confusión. Dada la personalidad bastante fría de Shiro Uemilla hacia los extraños, incluso si viera a alguien que no conocía, probablemente no seguiría molestándolos. Podía entender por qué Cecilia había hablado de repente. Si no, Emilia Shiro ya se habría ido. Sin embargo, en ese momento, Cecilia no solo tomó la iniciativa de hablar, sino que incluso se llamó a sí misma la madre de Kiana. Pero no lo dijo ella misma. ¿La Kiana de Santa Freya es en realidad? Teresa, con la mente hecha un lío, solo pudo asentir inexpresivamente mientras Cecilia decía. Sí, Shiro, déjame presentarte, ella es la madre de Kiana y también mi mejor amiga, su nombre es Cecilia. Y, Cecilia, este chico es compañero de clase de Kiana, su nombre es Shiro Emilia. Es así, entonces tu nombre es, Emilia, Shiro. Por alguna razón, después de escuchar la presentación de Teresa, Cecilia bajó la cabeza y masticó cuidadosamente la pronunciación del nombre Emilia Shiro. Entonces te llamaré Shiro. Eres el compañero de clase de Kiana. Creo que a Shiro no le importará si te llamo con un nombre más íntimo. Aunque Emilia Shiro sabía racionalmente que era más educado dirigirse a alguien que conocías por primera vez por su apellido en lugar de su nombre, al mirar la expresión brillante de Cecilia, no pudo pronunciar la palabra no que estaba atrapada en su garganta. No necesitas pedirme permiso para este tipo de cosas. Cecilia ya lo ha dicho, si me niego rotundamente será Emilia Shiro quien ignore la etiqueta. Además, si era la madre de Kiana, entonces, en cierto sentido, la otra parte también podría ser considerada como su mayor. Además, la otra parte no es del lejano oriente. Desde el principio, la etiqueta del lejano oriente no debería haberles limitado. El hecho de que ella se hiciera esta pregunta primero al menos demostraba que, en comparación con Kiana y las demás, Cecilia era más respetuosa con la etiqueta aquí. Capítulo 35 Los hechos percibidos. Una breve introducción. Shiro Emilia guardó su bolsa de salario, volvió su mirada hacia Teresa y dijo. Entonces me quedo con esto. Gracias por tu ayuda de todos modos, Teresa. Te mereces estas recompensas. Tómalas. Tengo algo que discutir con la madre de Kiana. Si no tienes nada más, puedes regresar primero. Teresa agitó las manos con indiferencia. Aunque estaba hablando con Shiro Emilia, sus ojos no lo miraban a él. En cambio, miraba fijamente a Cecilia, que estaba de pie a su lado. Tal como dijo Teresa, realmente no había nada que Shiro Emilia pudiera hacer y no necesitaba quedarse aquí. Sin embargo, hubo una cosa que hizo que Shiro Emilia se sintiera un poco preocupado después de enterarse de que la mujer frente a él era la madre de Kiana. En su mente y dudar por un momento, Shiro Emilia finalmente volvió su mirada hacia Cecilia y preguntó. Tía, dijiste que eres la madre de Kiana, así que también deberías saber sobre el hombre llamado Siegfried que Teresa me pidió que encontrara antes. Teresa frunció el ceño e inconscientemente quiso levantar la mano para interrumpir las palabras de Shiro Emilia, pero justo cuando Teresa estaba a punto de hablar, de repente sintió que alguien le daba una suave palmadita en el hombro. Darle una palmadita en el hombro a Teresa para evitar que se moviera, Cecilia miró a Shiro Emilia a los ojos y asintió con calma. Tienes razón, Siegfried es mi marido. Shiro lo había conocido antes. Al recordar la escena de él mismo luchando contra Siegfried como Emilia hace más de medio mes, Shiro Emilia de repente se quedó sin palabras y miró hacia otro lado involuntariamente. Aunque, después de que Teresa le contó lo que había hecho el hombre, Shiro Emilia también se sintió enojado e incomprensible por el comportamiento irrazonable de Siegfried de abandonar a Kiana en sus primeros años. Sin embargo, después de luchar cara a cara contra Siegfried, Emilia Shiro descubrió cierto hecho y no pudo evitar sentirse un poco abrumado. Ese hombre llamado Siegfried, si mi sensación es correcta. Las cejas de Teresa se movieron levemente ante la extraña mirada en el rostro de Shiro Emilia. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres decir, Shiro? Shiro Emilia levantó la mirada y miró a Teresa. Déjame primero confirmarte, Teresa, ¿qué tipo de persona es Siegfried? ¿Eh? ¿Por qué preguntas eso cuando hemos llegado a este punto? El estado de ánimo que acababa de relajarse se volvió un poco irritable nuevamente debido al interrogatorio de Shiro Emilia, y la voz de Teresa sonaba bastante infeliz. Sin embargo, considerando que en cierto sentido, ella fue quien arrastró a Shiro Emilia a sus asuntos, Teresa respondió las palabras de Shiro Emilia con sinceridad. Me preguntaste qué clase de persona es ese bastardo, de todos modos, es difícil para mí explicarlo. Aunque lo conozco desde hace mucho tiempo, no tengo idea de lo que está pensando. Si quieres hacer esta pregunta, sería más apropiado que se la preguntaras a Cecilia. El aire quedó en silencio. Al ver la expresión algo avergonzada de Shiro Emilia, los ojos de Cecilia brillaron con un toque de dolor extremadamente sutil. Esa expresión de confusión hacia los demás era exactamente la misma que había visto antes. No, es la misma persona, así que no hay nada de qué sorprenderse. Ya sea el niño de ahora o el niño que conocí antes, ambos están trabajando a duro, no para sí mismos, sino para los demás. Ligeramente, Emilia Shiro suspiró. Primero quiero dejar algo en claro. Lo que voy a explicar es solo una especulación basada en lo que dije que vi. No son noticias particularmente buenas, así que, espero que puedas estar mentalmente preparado. Teresa y Cecilia se miraron y asintieron sin decir palabra. Shiro Emilia dijo.
Déjame decirlo sin rodeos. Ese hombre, el cuerpo de Siegfried fue corroído por algún tipo de toxina extraña. Y, esa toxina, en términos de estructura, tiene casi el mismo mecanismo que la bestia Onkai. ¿Tienes alguna idea sobre este asunto? ¿Bestia Onkai? ¿Quieres decir? Debería saberlo. Teresa giró la cabeza y miró a Cecilia, quien la interrumpió con cierta confusión. Cecilia frunció el ceño y reflexionó por un momento como si estuviera recordando algo. Una vez escuché de Siegfried que la sangre de la familia de Kaslana contiene el ADN de la bestia Onkai. Si no me equivoco, Shirou, lo que sientes debería ser eso. No sé mucho sobre el linaje de la familia Kaslana, pero en términos generales, ¿la gente de la familia Kaslana se convertirá en algo más debido a su sangre? Emilia Shirou preguntó fríamente. Después de escuchar esta explicación, Teresa sintió un escalofrío en la espalda y no pudo evitar preguntar incómoda. ¿Algo más? ¿No lo sabes? Originalmente, si era algo que estaba presente al nacer, ya que había vivido hasta esa edad normalmente, generalmente se consideraría inofensivo, ¿verdad? Pero. Emilia Shirou hizo una pausa y dijo. ¿Qué pasaría si, debido a que fue activado por un tercero, el objeto originalmente inofensivo se transformara en un objeto extraño que continuara erosionando y reemplazando el cuerpo original de Siegfried? En ese caso. Cecilia susurró para sí misma. Mirando la expresión de Cecilia, Emilia Shirou suspiró. No estoy alardeando. Aunque no soy un buen médico, aún tengo un cierto grado de confianza en comprender las condiciones físicas de otras personas. Por lo tanto, puedo ver que, el hombre llamado Siegfried debería haber. Entonces, fue por esta razón que hizo eso en ese momento. A mitad de su discurso, Teresa de repente se quedó congelada. Equivocado. Si hubiera sido antes de hoy, después de que Emilia Shirou explicara la situación actual de Siegfried, tal vez Teresa podría entender por qué Siegfried hizo tal cosa. Sin embargo, después de que Cecilia le dijera la verdadera identidad de Kiana, quien actualmente estaba estudiando en el St. Freya's College, Teresa sintió una sensación de falta de armonía extremadamente fuerte. Antes de que Teresa pudiera pensar en el origen de esta sensación de falta de armonía, Cecilia habló. No puedo decir que no sé nada sobre la situación de Siegfried, pero no me ha contado en detalle sobre Kaslana. Shirou, ¿puedes contarme todo lo que sabes sobre esto? Luego los explicaré en orden. Emilia Shirou asintió. Ya te he dicho la conclusión. Hace un momento dijiste que la razón por la que Siegfried se volvió así fue probablemente porque el ADN de la bestia Onkai en la sangre de la familia de Kaslana se activó. Entonces, como precio a pagar por activar el ADN de la bestia Onkai, el sistema nervioso original y el sistema nervioso alienado se fusionaron entre sí, haciendo que el factor de la bestia Onkai que ocupaba el cuerpo cambiara los órganos humanos originales de Siegfried. Suspirando, Emilia Shirou dijo en un tono algo aburrido. La erosión de la bestia Onkai lo privará constantemente de su percepción, razón y conocimiento. ¿Qué pasará si abusa del poder de Onkai? Como valquirias, deberían comprenderlo. Capítulo 36. El gen del emperador. Bestia Onkai de nivel. Teresa y Cecilia se quedaron en silencio. Como valquirias, ciertamente entienden lo que sucedería si fueran afectadas por el Onkai. Como existencia que es parte integral del fenómeno Onkai, son las valquirias que recurren al poder de los estigmas. Desde el momento en que entras en tu destino y eliges convertirte en una valquiria, debes estar preparado para aceptar la posibilidad de que tu vida sea destruida por otras valquirias en el futuro. Dado que utilizaban el poder de Onkai, entonces, como precio, estas valquirias tendrían que soportar la erosión de la energía de Onkai todo el tiempo. Si uno no logra suprimir la energía Oukai oculta en el cuerpo y es penetrado por la voluntad maligna de Oukai, no solo le quitarán la vida, sino que también se convertirá en un guerrero muerto sin ninguna razón y solo con el instinto asesino. Es muy triste para una niña que se convierte en valquiria con la visión de proteger toda la belleza del mundo. En sus ojos, Teresa se mordió el pulgar con una mirada desagradable. Después de un momento de silencio, de repente levantó la vista y miró fijamente a Emilia Shirou. No, ¿cómo sabías que la condición física de Siegfried era tan mala? Incluso si, como dijiste, la línea de sangre de Kaslana contiene ADN de las bestias Onkai, como miembro de Kaslana, uno de los 3 clanes principales del destino, Siegfried también debería tener una resistencia casi absoluta a la energía Onkai. ¿Cómo podría ser erosionado tan fácilmente por los genes de las bestias Onkai? En respuesta a la pregunta de Teresa, Emilia Shirou se rascó la cabeza confundido. Bueno, no puedo explicar esto muy bien, no puedo ver directamente la condición física de Siegfried. Esto es lo que sé después de ver las armas que sostiene. ¿Armas? Teresa frunció el ceño. ¿Estás hablando del santo juez del fuego celestial? Así es, Emilia Shirou asintió, confirmando las palabras de Teresa, y luego explicó con calma. Teresa, debería haberte dicho que la habilidad que uso es magia de proyección, que me permite usar cualquier arma que pueda ver como si fuera mi propia arma. Para mí, es una especie de tesoro que poseo. Si es una buena arma, incluso si no es un tesoro, habrá pensamientos que habitarán en ella. Por lo tanto, a través del juicio del fuego sagrado que se liberó en una gran espada, también puedo comprender la condición física actual de Siegfried. De repente, Emilia Shirou negó con la cabeza. No, debería decirse que fue porque su cuerpo estaba en tan malas condiciones que pudo usar la gran espada que incluso podía quemar a quien la empuñara. Independientemente de la naturaleza de la espada, ya sea que fuera mortal o no, la anormalidad en el cuerpo de Siegfried fue la razón principal por la que pudo usar el arma.
Una explicación bastante concisa, pero convincente. Después de escuchar lo que dijo Emilia Shirou, no solo Cecilia, sino incluso Teresa se quedaron sin palabras. De hecho, en comparación con Cecilia, Teresa fue quien sintió más real lo que dijo Shirou Emilia. Hace 50.000 años, el proyecto Estigmas, que los humanos de la última era civilizada nunca habían poseído, finalmente se completó antes de disolverse por completo. Es precisamente por la existencia del poder llamado la marca sagrada que las valquirias de hoy en día no son como los humanos que lucharon contra los Onkai hace 50.000 años. Deben confiar en integrar el ADN de las bestias Onkai en sus cuerpos para tener la posibilidad de luchar contra los Onkai. Por lo tanto, si fuera una valquiria común y corriente, incluso si le dijeran que alguien tenía el ADN de una bestia Onkai en su cuerpo, probablemente no se sentiría real. Pero Teresa era diferente. Originalmente, entre las tres familias principales que mantienen y apoyan toda la operación de Destiny, solo la familia Apocalypse, que representa el nombre de obispo y gobierna la organización Destiny, no tiene el poder de enfrentar a Onkai de frente como el clan Kaslana que representa al caballero y el clan Shaniyat que representa al santo. Por lo tanto, en 1972, con el fin de agarrar firmemente el poder para luchar contra el desastre natural con el nombre de Onkai, el arzobispo del destino, el patriarca del clan Apocalypse, Otto Apocalypse, implementó un plan secreto. Él fusionó células humanas y células de bestias Onkai, y utilizó el sistema de cultivo del destino para permitir que estas células se reprodujeran y se desarrollaran, y finalmente nacieron en el mundo en forma de humanos. Originalmente, los humanos sintéticos como ellos no eran seres vivos que pudieran moverse inmediatamente desde el momento en que despertaban. Además, no nacen por reproducción natural, sino que son traídos al mundo por manos artificiales con ayuda de la tecnología. Estos sujetos de experimentación suelen tener muchos defectos físicos o mentales. Incluso en los experimentos iniciales, estos humanos artificiales que no tenían células de la bestia Onkai se disolvieron y murieron a los 5 minutos de su nacimiento. Pero nadie sabe por qué, quizás se deba a una distorsión impredecible en alguna etapa del proceso experimental. Solo el sujeto experimental cuyo nombre clave era A310 fue capaz de realizar un análisis semántico y mantener un diálogo con el obispo Otto cuando se despertó. Después de una serie de experimentos y batallas, A310 fue adoptada por el obispo Otto como su nieta y tuvo su propio nombre. Este es el origen de ella, Teresa Apocalypse, la directora de la Academia St. Freya. Al igual que Siegfried, Teresa posee los genes de la bestia Onkai de nivel emperador, Vishnu, en su cuerpo. Después de darse cuenta de que las palabras de Shirou Emilia eran razonables y creíbles, rápidamente aceptó la realidad. Después de pensarlo un rato, Teresa incluso adivinó la fuente de los genes de la bestia Onkai en el cuerpo de Siegfried. Si ese es el caso, entonces el gen Onkai Beast en el cuerpo de Siegfried debería ser: quema y devora al enemigo y al usuario juntos, ya que según Shirou Emilia, Siegfried pudo usar esta llave divina a través de los genes de esa bestia Onkai, entonces la identidad de esa bestia Onkai es obvia para Teresa quien la ha enfrentado directamente. Tenía un año, en la víspera de Navidad del año 1973. Una bestia Onkai de nivel emperador que fue asesinada por ella en su primera batalla. Conocida como la diosa de la montaña nevada, posee el poder de controlar el hielo y la nieve. ¿Spavani? Teresa murmuró para sí misma, y los pensamientos en su mente gradualmente se conectaron en una línea que terminó. Ese es mi cachorro. Parece que ya tienes una pista. Aunque puedo comprender la condición física de Siegfried, porque implica conocimiento sobre Onkai, la razón específica por la que ese hombre se volvió así es algo que no puedo saber. Shirou Emilia cruzó los brazos sobre el pecho y dijo con calma: ya he dicho todo lo que tenía que decir. La decisión a partir de ahora dependerá de lo que pienses. Aunque no puedo decir con seguridad si se puede salvar al hombre, la situación actual demuestra que el tiempo que les queda a ambas partes es muy limitado. Si quieres salvarlo, o si necesitas confirmar algo con él, debes darte prisa desde ahora. Cuando Emilia Shirou estaba a punto de irse, se dio la vuelta y de repente: eso es correcto. Como si recordara algo, giró la cabeza y miró fijamente el rostro de Cecilia. Ligeramente su rostro para mirar a Cecilia, que era mayor que él, cualquiera podía ver que la expresión de Emilia Shirou era bastante severa. No conozco la situación específica de tu familia, pero ese tipo, aunque Kiana es una persona muy fuerte, desde que su padre la abandonó hasta ahora, Kiana nunca ha recibido el calor que su familia debería tener. Emilia Shirou dijo en un tono que parecía un poco frío. No sé qué pasó en el pasado. Tal vez fue algo que te dificultó enfrentarte a Kiana. Pero todo eso es cosa del pasado. Los miembros de la familia deben acompañarse mutuamente en los momentos difíciles y compartir risas en los momentos de felicidad. Esta es la verdad natural. No esperes a que no haya ninguna posibilidad en el futuro para arrepentirte de lo que haces ahora. Si eso sucede, será demasiado triste. Después de decir sus últimas palabras, Emilia Shirou hizo un gesto con la mano y se fue mientras Cecilia y Teresa lo despedían. Por alguna razón, la figura que camina sola tiene una soledad que no debería pertenecer a la juventud. Al ver al chico desaparecer lentamente de su vista, Cecilia bajó la cabeza, se mordió ligeramente los labios y dejó escapar un triste suspiro. Luego se hizo un pesado silencio. Teresa se frotó la frente, que empezaba a doler por la confusión, entrecerró los ojos y se mordió el pulgar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer a continuación? Aunque había captado aproximadamente los puntos clave de lo que Shirou Emilia acababa de decir, Teresa no tenía idea de cómo resolver la situación actual.
De Cecilia Shaniat. La historia de Kiana Kaslana. Y el asunto de Siegfried Kaslana. Cuanto más pensaba en estas cosas, más confuso estaba mi cerebro, que ya estaba cansado por el trabajo. TSK. Teresa chasqueó los labios y sacudió la cabeza vigorosamente, despejando temporalmente los pensamientos caóticos de su cerebro, y dijo impotente. Olvídelo. Aunque sepamos que Siegfried está en una mala situación, no podemos encontrarlo de inmediato. Solo podemos esperar que ese tipo tenga la suerte de ganarnos algo de tiempo. Al observar la expresión de Cecilia, Teresa puso sus manos en sus caderas, ajustó sus emociones y habló con seriedad. Deja de lado las palabras de Shiro por ahora. No tienes que tomártelas demasiado en serio. Después de todo, él no sabe qué te pasa. Probablemente solo dijo eso por preocupación por Kiana. Estaba tratando de explicar las palabras de Cecilia y, al mismo tiempo, también estaba tratando de defender las tonterías de Emilia Shiro. Lo sé, Cecilia asintió. Aunque lo dijo, sus ojos azules seguían mirando fijamente hacia donde se había ido Shiro Emilia. Esto no parecía algo que ella ya supiera, Teresa no pudo evitar sentirse un poco impotente. Sin embargo, la expresión de Cecilia hizo sospechar a Teresa. Incluso Teresa se dio cuenta de que algo no iba bien en ese momento. La actitud de Cecilia se volvió extraña desde el principio. Cecilia también era gentil en el pasado, no era tan débil como lo es hoy. En cambio, su gentileza revelaba una dureza que era difícil de rechazar, pero también difícil de odiar. Pensando en el momento en que Shiro Emilia entró en la habitación, parecía que desde ese momento, Cecilia perdió su agudeza anterior. No solo soñar despierta se convirtió en la norma, sino que su expresión a menudo se volvió débil, como si estuviera a punto de llorar. No conocía a Cecilia, no notara nada inusual, pero Teresa, que estaba muy familiarizada con Cecilia, notó que algo andaba mal muy claramente. En realidad es extraño que recién ahora nos hayamos dado cuenta de que algo andaba mal. Después de dudar durante un largo rato, Teresa no pudo evitar preguntarle a Cecilia con cuidado. Cecilia, ¿qué te pasa? ¿Conoces a Shiro? La respiración de Cecilia se estancó y un rastro de pánico claramente brilló en sus ojos. Sin embargo, tal vez dándose cuenta de que su comportamiento era demasiado descarado para ocultarlo, Cecilia frunció los labios y permaneció en silencio durante un largo rato, luego asintió con cierta dificultad. Tienes razón, no es la primera vez que veo a ese niño. Después de recibir una respuesta positiva, Teresa se quedó un poco perdida por un momento. Pero, ¿por qué siento que Shiro no te conoce en absoluto? Cecilia, dime la verdad, ¿qué pasa? La atmósfera volvió a quedar en silencio. Teresa no pudo evitar fruncir el ceño y mirar fijamente la expresión de Cecilia, esperando su siguiente respuesta. Después de un largo rato, Cecilia apretó fuertemente sus 5 dedos y mostró una expresión de alivio. Como si ya hubiera tomado una decisión, Cecilia miró a Teresa con una mirada seria en sus ojos y respondió con todas sus fuerzas. Tal vez él mismo no lo sepa, pero, Emilia Shiro, ese niño es mi hijo. Teresa. Prólogo. Era un día soleado y sin nubes. Salimos del edificio de enseñanza cerca de las 10 de la mañana. Cuando se acercaba el mediodía, la fuerte luz del sol finalmente disipó parte del frío intenso que aún persistía en Santa Freya. Shiro Emilia caminó lentamente de regreso al dormitorio. El clima era un poco más cálido de lo habitual, lo que alivió un poco la ansiedad y la infelicidad en su corazón. Después de calmarse por completo, Emilia Shiro no pudo evitar relajar sus hombros. Me rasqué la cabeza, sintiéndome un poco avergonzado. ¿En serio? ¿Qué demonios les hice a mis compañeros de clase y a mis mayores, a quienes acabo de conocer por primera vez? Ni siquiera sé qué me pasó ahora mismo. La última vez que vi a Siegfried, y así fue esta vez cuando vi a Cecilia. Ella claramente no tenía idea de lo que había pasado con la familia de Kiana en el pasado, pero cuando vio a sus padres abandonándola sin razón aparente y desapareciendo por completo, no pudo evitar ponerse furiosa y se enojó mucho. Por supuesto, ya sea golpear a Siegfried en Filipinas o cuestionar a Cecilia con palabras duras y agudas ahora, Shiro Emilia no se arrepintió de haber hecho estas dos cosas. Bueno, en realidad ya es demasiado tarde para lamentar mi impulsividad y torpeza en este momento. Ja, qué estupidez. A mí mismo que casi quería castigarme a mí mismo. Bueno, les pediré disculpas más tarde si tengo la oportunidad. Salir por la puerta y cruzar el puente que conecta la ciudad con la Academia Santa Freya, Shiro Emilia regresó a la ciudad. Fundada sobre la base del St. Freya's College, está rodeada de montañas al norte, respaldada por el mar al sur y un río en el medio que corre de este a oeste y finalmente desemboca en la playa. Teresa y los demás dijeron que, originalmente, la ciudad solo tenía la parte occidental, cerca de Santa Freya. Ni la infraestructura ni el nivel de desarrollo de toda la ciudad se encontraban entre los mejores del lejano oriente. Desde la playa hasta el este había un océano infinito. Sin embargo, desde que se fundó y se instaló aquí el St. Freya College hace 9 años, el vasto océano del este ha sido llenado continuamente por el equipo de construcción que originalmente era la sucursal del lejano oriente de Tianmin. Después de varios años de sedimentación y acumulación, finalmente se convirtió en la gran ciudad actual que puede clasificarse en primer lugar incluso en todo el lejano oriente. Finales del año pasado, se construyó una plaza comercial recién terminada en el nuevo distrito al otro lado del puente de la ciudad. Con la entrada de varias marcas internacionales de primera línea, se celebró una gran ceremonia de inauguración hace poco.
Aunque Emiya Shiro estaba bastante satisfecho con el nivel de perfección del centro comercial cerca del dormitorio, la escala del edificio recién construido en el nuevo distrito era casi suficiente para ser utilizado como un punto de referencia, y parecía estar a punto de reemplazar el centro comercial existente en la ciudad y convertirse en el centro comercial más grande de la ciudad. Después de subir al autobús y viajar por la ciudad durante unos 20 minutos, Shiro Emiya cruzó el puente y finalmente llegó a una plaza comercial con edificios altos. Salió del auto, el cuerpo de Shiro Emiya se fusionó instantáneamente con la multitud. Eso es exagerado. De hecho, era inesperado que la estación estuviera tan ocupada, pero para Shiro Emiya era comprensible. Después de todo, eran las vacaciones de invierno y hacía un día soleado con la nieve completamente derretida. Además, ya eran las 10:30 de la mañana y todavía se estaba celebrando una ceremonia de inauguración cerca, por lo que era natural que todo resultara así. Pero, si ese es el caso, probablemente no podré regresar antes del almuerzo. Mientras soportaba los empujones de la multitud, Emiya Shiro suspiró y murmuró para sí mismo. En esta época de las vacaciones de invierno, a excepción de Mei y Raiden, que todavía se levantaban muy temprano, Brun y Kiana, que habían estado jugando juntos hasta altas horas de la noche anterior, no se levantaban hasta por lo menos las 9. Si desayunaban tarde, la hora del almuerzo se retrasaba en consecuencia, pero aún así, no sería más tarde de la 1:30 p.m. como máximo. Viendo la situación actual, probablemente será casi de noche cuando termine de comprar y regrese al dormitorio. Sacó su teléfono móvil y llamó a Raiden Mei para decirle que no volvería a almorzar. Entonces Shiro Emiya siguió el flujo de gente y entró en la puerta del centro comercial. Bien, tan pronto como cruzó la puerta, fue recibido por una recepcionista de aspecto muy familiar, lo que hizo que Emiya Shiro se congelara en su lugar. ¿Señorita Emiya? El recepcionista quedó visiblemente atónito cuando vio a Emiya Shiro, luego asintió con calma con una sonrisa formal en su rostro. Bienvenido. Emiya Shiro se quedó sin palabras por un momento. A primera vista es evidente que probablemente solo esté haciendo trabajos ocasionales. ¿Es solo que esta persona que trabaja a tiempo parcial? ¿Qué estás haciendo, líder del escuadrón Fua? Pero Emiya Shiro todavía hizo esta pregunta un tanto estúpida. Como puedes ver, solo estoy trabajando. Furua levantó con los dedos las gafas de marco negro que tenía sobre la nariz y dijo en tono firme. Aunque durante el horario laboral está prohibido charlar, también es mi trabajo orientar a los clientes. ¿A dónde quieres ir? Puedo ayudarte a mostrarles el camino. Su actitud era tan seria y solemne que Shiro Emiya ni siquiera supo qué decir por un momento. Ya sea como monitor de clase o como guía de compras, el aura que rodeaba a Furua era tan feroz que Shiro Emiya sintió una inexplicable sensación de opresión. Sin embargo, ese silencio no duró mucho. Después de unos 10 segundos, Shiro Emiya se rascó la cabeza con resignación. ¿Dónde está el supermercado de alimentos frescos? En cuanto al supermercado de alimentos frescos. Oye, este es tu amigo. Furua. De repente, una mujer vestida profesionalmente, de unos 20 años de edad, se acercó a ellos dos. Mirando con interés al algo reservado Emiya Shiro, la mujer con atuendo profesional tocó suavemente la cintura de Furua con su codo y reveló una sonrisa juguetona con algunas intenciones maliciosas. ¿Tu novio? Emiya Shiro y Furua se quedaron sin palabras por un momento. Se miraron al mismo tiempo y vieron un rastro de impotencia en los ojos del otro. ¿Hacer preguntas tan explícitas en la primera reunión? Impotente, Furua negó decisivamente las palabras de la mujer vestida profesionalmente. No lo entendiste. Solo somos compañeros de clase. Decir esto casualmente, Furua volvió su mirada hacia Shiro Emiya y dijo con calma. En cuanto al supermercado de alimentos frescos, toma el ascensor que está enfrente y sube al tercer piso y gira a la izquierda. Lo verás. Gracias por su ayuda. Y una sonrisa maliciosa en su rostro, fue difícil para Emiya Shiro pronunciar estas palabras. En comparación, ¿cómo pudo Furua permanecer tan tranquila hasta ahora a pesar de que ella era la que estaba siendo objeto de burlas igual que yo? Está bien. Está decidido. Justo cuando Emiya Shiro estaba a punto de darse la vuelta e irse, la mujer con atuendo profesional de repente aplaudió como si recordara algo. Furua. Descansa bien esta tarde. Ja. Ja. Al unísono. PFFT, ustedes dos están realmente sincronizados. La mujer vestida profesional le dio una palmadita en el hombro a Furua con una sonrisa muy generosa. Tú también, como niña, es un desperdicio pasar tus preciosas vacaciones trabajando. Ya que tenemos tanta suerte de encontrarnos con un compañero de clase, ¿sabes? Salgamos y divirtámonos juntos. ¿El chico de allí? Esas palabras casuales dejaron atónito a Emiya Shiro. Furua tenía dolor de cabeza en la cara y se frotó la frente. Gerente, si hace esto, Emiya-san se sentirá preocupado. Oye, no seas tan anticuado. La mujer vestida profesionalmente sonrió y agitó las manos. Además, ese tipo no tenía nada preparado. Probablemente vino aquí por capricho. Este centro comercial es muy grande. Si no tuviera un guía con él, podría perderse entre la multitud. Esto por sí solo no puede ser refutado. Aunque Shiro Emiya tenía tiempo relativamente suficiente, le tomaría más de medio día visitar incluso los pisos inferiores de un gran centro comercial como este, incluso si quisiera visitarlos todos. Pero aún así. Entonces, no importa si lo tratas simplemente como trabajo.
¿Es realmente bueno ser tan informal en el trabajo? 5 minutos después. Lo siento, la personalidad de esa persona es más bien casual. Después de cambiarse a un nuevo atuendo, Furua, que estaba siguiendo a Emilia Shirou, parecía un poco avergonzada por primera vez en mucho tiempo y se rascó el cabello gris. Emilia Shirou negó con la cabeza, sin saber si reír o llorar. Ya lo veo, pero trabajar con un jefe así debería ser algo más feliz. La mujer vestida profesionalmente que insistió en darle un día libre a Furua no pudo resistirse, y cuando recobró el sentido, ya estaba caminando hombro con Furua en el centro comercial. Capítulo 1 Misceláneas. Después de todo, han sido compañeros de clase durante más de 2 meses, por lo que la relación entre Emilia Shirou y Furua no es tan buena como la de extraños. Sin embargo, aparte del aprendizaje mutuo del primer día, los dos no se han comunicado mucho y su relación no es lo suficientemente buena como para salir de compras juntos. Aunque siguieron las palabras de la mujer y caminaron uno al lado del otro, para Emilia Shirou, lo que tenía que hacer no cambiaría. ¿Qué debería hacer esta noche? En invierno es mejor elegir algunas verduras de temporada y guisarlas con algún caldo. Además de los ingredientes necesarios para la cena, el té verde preparado en el dormitorio parecía estar escaseando. Aunque soy la única que ama el té verde entre los miembros del dormitorio, Kiana y Bronya básicamente ni siquiera beben té, y beben principalmente bebidas carbonatadas como cola. Pero gracias a esto, no necesito preparar demasiadas hojas de té, y una lata pequeña puede usarse durante mucho tiempo. Y, perdido en sus pensamientos, Emilia Shirou se acarició la barbilla y calculó en secreto. Furua giró la cabeza y miró el perfil de Shirou Emilia mientras él se sumía en profundos pensamientos. Recordó la escena de hace una semana cuando Kiana la invitó a asistir a la fiesta de Navidad en su dormitorio, y las comisuras de su boca no pudieron evitar levantarse ligeramente. Parece que los rumores que circulan ampliamente entre los estudiantes de Santa Freya no son todos rumores. Shirou Emilia levantó la mirada y se encontró con la de Furua, sintiéndose algo desconcertado. ¿Eh? ¿Rumores? ¿Qué rumores? Así es, Emilia-san siempre ha sido el mayordomo personal de Kiana y los demás. Como si lo encontrara muy interesante, los ojos de Furua revelaron una sonrisa amable que no había aparecido durante mucho tiempo. El mayordomo real. Emilia Shirou se rascó la cabeza avergonzado. Esta descripción es realmente exagerada. Simplemente me gusta cocinar. Aún no estoy al nivel de una ama de casa. Eso es solo porque no te das cuenta. Aunque Mei también es una chica que es buena cuidando a los demás, Emilia es aún mejor. Furua dijo con calma. ¿Mei te lo dijo? Ella a menudo se quejaba conmigo de que ni siquiera tenía oportunidad de cocinar porque vivía en el mismo dormitorio que Emilia-san. Eso es. Emilia Shirou se quedó sin palabras. Kiana, Raiden Mei y Bronya son las 3 personas que conoció en la ciudad de Changpon. Parece que antes de esto, Raiden Mei era quien cuidaba de Kiana y Bronya. Ahora, en la academia St. Freya, Raiden Mei tiene el círculo de amigos más amplio. Furua se rió entre dientes. Pero para ser honesto, es realmente inesperado que a Emilia-san le guste cocinar. Emilia Shirou se rascó la cabeza, sintiéndose un poco avergonzado. ¿Es tan extraño? Sin mencionar que la mayoría de los chicos son más o menos chauvinistas, es bastante inusual que a un guerrero que es bueno peleando le guste cocinar. Furua, y Emilia Shirou no pudo evitar asentir con empatía. De hecho, desde el punto de vista del sentido común, un guerrero que es bueno cocinando parece un poco extraño. Por ejemplo, el tipo con el abrigo rojo, piel negra y pelaje blanco. Esa persona soy yo, entonces está bien. Sacudiendo la cabeza, Emilia Shirou miró de arriba abajo el atuendo de Furua. El cuello tenía un fino borde plateado, los puños plisados estaban ligeramente hacia afuera, la camisa azul oscuro, el traje blanco y la postura erguida de Furua. A primera vista, parecía el héroe que salió corriendo de un cómico tome. No importa lo que me pase a mí. Hablando de eso, ¿no le sucede lo mismo al líder del escuadrón Furua? Furua arqueó las cejas, miró a Shirou Emilia con cierta curiosidad y preguntó. ¿Por qué dices eso? Emilia Shirou se acarició la barbilla, recordó su comprensión de Furua, parpadeó y dijo. Porque la líder del escuadrón Furua es una valquiria de rango abajo la rama del lejano oriente. Con el estatus de una valquiria de rango y el alto salario que disfruta, no debería haber necesidad de que trabaje en un centro comercial. Para ser justos, aunque Shirou Emilia también es un trabajador a tiempo parcial frecuente, elige hacer trabajos ocasionales en lugares como centros comerciales y bares. Su idea principal es ahorrar algunos gastos de manutención. En otras palabras, si hubiera una fuente de ingresos más eficiente, trabajar a tiempo parcial no sería algo que Shirou Emilia tendría que hacer. En comparación con él, Furua eligió ser camarera en un centro comercial a pesar de tener un salario de 1 millón de euros. Sus razones son intrigantes. Furua no tenía intención de evitar las críticas de Emilia Shirou y simplemente respondió directamente. Solo puedes entender sus corazones si estás en su lugar. Como valquiria, si ni siquiera entiendes a las personas que se supone que debes proteger, ¿cómo puedes luchar contra Honkai? Era tan tranquilo como siempre, pero por alguna razón, por las palabras de Furua, Emilia Shirou inexplicablemente sintió una ligera pesadez y confusión. Soy realmente estúpido. Se suponía que debía estar aquí para guiar a Emilia-san, pero terminé hablando de algo así sin darme cuenta. Furua dejó escapar un suspiro, negó con la cabeza, volvió su mirada hacia los ojos de Emilia Shirou y preguntó seriamente.
Emilia-san, ¿qué quieres comprar hoy? Después de todo, llevo trabajando aquí unos días, así que no es una tarea difícil si tú me guías. Aunque el tono de voz no cambió en absoluto, la atmósfera ligeramente pesada desapareció después de que Fua cambió de tema. Aún así, la molestia que persistía en el pecho de Miyashiro no disminuyó en absoluto. Colapso. Las valquirias están atadas por una sombra tan sangrienta que el peso que deben soportar sobre sus hombros es demasiado pesado. Sin embargo, como Fua no estaba dispuesto a continuar con el tema, Miyashiro no quería arruinar el humor de los demás que acababa de mejorar. En ese caso, capítulo 2 invitación. Para ser honesto, para Miyashiro, quien no es muy bueno para llevarse bien con mujeres de la misma edad, una vez pensó que con la compañía de Fua, podrían no tener la mente para elegir cuidadosamente lo que quería comprar. Sin embargo, después de caminar un rato, el humor de Shiro Emiya se volvió inesperadamente tranquilo. Miyashiro no pudo evitar sentirse un poco increíble. Como ya se ha dicho, Shiro Emiya no conocía muy bien a Fua. En cierto sentido, Fua, que parecía tan imponente con solo estar allí, hizo que Shiro Emiya se sintiera más o menos asustado. Sin embargo, después de pasar algún tiempo juntos, la tranquilidad y las vicisitudes que emanaban vagamente de Fua hicieron que los pensamientos de Miyashiro se fueran aclarando poco a poco. Shiro Emiya de repente se sintió un poco espeluznante. Incluso si usaba los ojos de Emiya, Shiro Emiya era completamente incapaz de ver la profundidad de Fua. A primera vista, la otra parte era solo una chica sencilla y hermosa. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Shiro Emiya tenía cada vez más la ilusión de que la otra parte no era una chica, sino un dios enterrado en la historia. Es como la existencia de Emiya, esas existencias llamadas espíritus heroicos, no, comparado con Emiya y otros pseudo-dioses que viven en el pasado, Fua le da a Miyashiro la sensación de ser un mito que vive en el presente. No. Este sentimiento es demasiado escandaloso. Sacudiendo la cabeza, Miyashiro se obligó a no prestar atención al fuerte sentido de la historia que rodeaba a Fua. Por otro lado, después de sentir agudamente las fluctuaciones psicológicas de Shiro Emiya, Fua giró la cabeza y miró ligeramente la expresión de Shiro Emiya, pero no preguntó nada. Como líder de su clase y una valquiria activa de rango A, Fua está calificada para revisar los archivos de identidad de todos los miembros de la clase incluso sin la autoridad que obtuvo del obispo Otto. Después del primer día de combate, Fua encontró la información de Shiro Emiya en la base de datos de Santa Freya. Para su organización del destino, que originalmente era una agencia semiviolenta, los indicadores de combate de sus miembros se mostraron de manera natural. Superaban las de una valquiria de rango A, lo que más preocupaba a Fua eran las cosas que se mostraban en los datos y de las que nunca había oído hablar incluso con su propio conocimiento. Poder mágico, circuitos mágicos, magia de proyección y las poderosas armas llamadas noble fantasmas utilizadas por Shiro Emiya. Vio la información por primera vez, no pudo evitar sentirse absurda. Solo los Honkai pueden luchar contra los Honkai. Para un guerrero como Fua, que lleva luchando contra los Honkai quién sabe cuánto tiempo, esto es sentido común y un teorema que no se puede revocar. Sin embargo, aunque solo Honkai puede luchar contra Honkai, la existencia de Honkai también es un demonio que crea el infierno para los humanos. Aunque las valquirias con estigmas pueden obtener poder de la energía Honkai, esta nunca es algo conveniente. Para ellas, usar el poder obtenido de esta manera es como estar en compañía del diablo. Si no tienen cuidado, pueden ser fácilmente hechizadas por este poder. Luchar contra Honkai. ¿Aún hay gente así en este mundo? Fue a partir de ese momento que Fua comenzó a centrar parte de su atención en observar a Miyashiro. Por alguna razón, aunque Shiro Emiya es solo un chico de la misma edad que chicas como Kiana, Fua inexplicablemente siente que Shiro Emiya y ella misma son más del mismo tipo en comparación con ellos. Aunque su propia fuerza y memoria se habían vuelto menos de una décima parte de lo que eran en ese momento, Fua todavía tenía una idea aproximada de a qué época pertenecía. Este sentimiento es realmente demasiado absurdo. Ambos se observaban en silencio. Nadie habló primero y nadie rompió el extraño silencio. En una atmósfera extraña, el tiempo pasó lentamente mientras las dos personas caminaban lentamente hacia adelante. Incluso con Fua siguiéndolo, todavía fue una experiencia difícil para Shiro Emiya venir a un centro comercial de este tamaño. Entonces, solo queda una cosa por hacer. Cuando recuperé el sentido, ya eran las 4 de la tarde. ¡Guau! Realmente es digno de ser la plaza comercial más grande del nuevo distrito. Realmente tiene de todo. ¡Qué gran cosecha! ¡Qué gran cosecha! Llevando dos enormes bolsas de compras, el rostro de Shiro Emiya mostró una expresión de satisfacción por primera vez en mucho tiempo. Este centro comercial, ubicado en una ciudad adyacente a Santa Freya, vende productos que son suministrados directamente a las valquirias y que ya han pasado por un riguroso proceso de selección. Con precios relativamente caros, los productos son de excelente calidad y difícilmente comprarás algo de mala calidad sin importar lo que elijas. En tales circunstancias, con la mirada de Shiro Emiya incluso más aguda que la de un ama de casa, los platos que compró debían ser, por supuesto, excelentes. Al lado de Miyashiro, Fua tenía una expresión aturdida. Por supuesto que podía cocinar, pero, aunque sabía por Raiden Mei que Miyashiro era bastante bueno en las tareas del hogar, todavía no esperaba que fuera hasta este punto. Así es. Miyashiro se dio la vuelta y su expresión se volvió un poco avergonzada. Bueno, líder del escuadrón, gracias por cuidarme hoy.
Si no te importa, ¿te gustaría venir al dormitorio a cenar conmigo? Creo que Kiana y los demás te darán la bienvenida. Furua dudó por un momento y negó con la cabeza. Simplemente hice lo que tenía que hacer. No te preocupes demasiado por lo que pasó hoy, Emilia. Pero las vacaciones de invierno son tu tiempo personal. Dijo Emilia Shirou. Te he quitado mucho tiempo. Sería realmente injusto si no hiciera algo por ti. Además, compré muchas cosas por capricho hoy. Es más delicioso comer con más gente. Ah, ¿o el líder del escuadrón Furua tiene una reserva para la noche? Furua meneó la cabeza impotente. No tengo ninguna reserva, ya que Emilia-san ha mencionado esto, no me negaré. Capítulo 3 Encuentro nocturno. Anochecer, la ciudad se cubre de una capa de color rojo oscuro por el sol poniente. Es un calor poco común en la dura temporada de invierno, pero cuando desaparece al mediodía, vuelve a traer un toque de frío. Siguiendo los pasos de Shirou Emilia y dirigiéndose hacia el dormitorio, Furua levantó la cabeza y dirigió su mirada hacia la puesta de sol en la distancia como si fuera consciente de algo. Ella frunció los labios y una imperceptible sensación de confusión cruzó por sus ojos verdes. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? A medida que los recuerdos se desvanecen, incluso si sigues intentando recordar lo que sucedió en el pasado, ese comportamiento parece no tener ningún sentido y no tiene ningún efecto. Es ridículo querer descargar en los demás la confusión y depresión que ni siquiera tú puedes comprender. Al final, quizá lo único que quede en la memoria sean los inmutables cambios cotidianos. No hay nada que podamos hacer al respecto. Después de todo, en lugar de sumergirte en el pasado, lo que necesitas tener en cuenta es la realidad que sucede en el presente. Inapropiada en su corazón, retiró la mirada y miró hacia adelante. Cuando recuperé el sentido, me di cuenta de que había seguido a Emilia Shirou hasta la puerta del dormitorio donde vivía. Ya estoy de vuelta. Ah, bienvenido de nuevo, Shirou, aunque eso es lo que quería decir. Tan pronto como abrí la puerta, vi a Kiana, que vestía ropa casual, mirando a la persona afuera de la puerta con sorpresa y con sus ojos brillantes bien abiertos. ¿Por qué está aquí también el monitor? Déjame aclararlo primero. Ni se te ocurra volver a llevarme para dar clases particulares ahora. De repente, Kiana pronunció una frase extraña, que hizo que Shirou Emilia y Furua afuera de la puerta se congelaran al mismo tiempo. Es eso de lo que debemos preocuparnos. Emilia Shirou se quejó sutilmente. Furua negó con la cabeza, con un atisbo de sonrisa en sus labios. Me acaba de invitar Emilia-san. Por supuesto, si Kiana-san quiere recibir clases particulares durante las vacaciones de invierno, estaré encantada de ayudarte. Kiana se estremeció por completo, con una mirada de miedo en su rostro. No, por fin tengo unas vacaciones para descansar como es debido, no quiero volver al infierno de los libros. Por desgracia, la respuesta de Kiana hizo que Furua no pudiera evitar suspirar. Shirou Emilia miró pensativamente la condición de Kiana y después de un momento, bajó la mirada. No hay ninguna diferencia con lo habitual. Entonces, incluso después de mediodía, ¿su madre todavía no vino a verla? Aunque todavía estaba algo resentido en su corazón, Shirou Emilia, que no sabía mucho sobre la familia Caslana, no elegiría interferir con las acciones de Cecilia en este momento. Después de todo, ¿desde qué punto de vista miro los asuntos de Kiana y su familia? De repente, una idea apareció en la mente de Shirou Emilia. Por cierto, ¿aún no han venido el director y los demás? Kiana negó con la cabeza. ¿Teresa? No la he visto desde entonces. Aunque nominalmente este es solo un dormitorio para Kiana y los demás, pero, tal vez sea porque la comida de Shirou Emilia es tan deliciosa, o tal vez todavía hay algunas habitaciones vacías en esta casa, o tal vez sean ambas cosas, en cualquier caso, no solo Himeko, que es originaria del lejano oriente, todavía vive aquí, sino que Teresa también arregló una habitación separada para ella en este dormitorio durante estas vacaciones de invierno no demasiado largas, y vive aquí con ellos. Bueno, no hablemos de Kiana, Brunya y Mei Raiden por ahora. Teresa debería ser la cabeza de la familia Apocalypse, uno de los 3 clanes principales del destino. ¿Por qué no regresas a casa incluso a esta hora? Emilia Shirou estaba un poco confundido. Luego, en un ambiente tranquilo, todos terminaron de cenar juntos. La noche se fue haciendo cada vez más profunda. Shirou Emilia llegó a la entrada y despidió a Furua que estaba a punto de irse. Gracias por tu atención, Emilia-san. Me voy ahora. Soy yo. Gracias por cuidarme durante el día. Ya te dije que es algo que debería hacer, no te lo tomes a pecho, Emilia-san. Furua se rió entre dientes y abrió la puerta. Eso es todo, adiós. Al ver a Furua desaparecer en la noche, Emilia Shirou relajó un poco sus hombros. Al final, Teresa no regresó. Llamar, dejé escapar un suspiro de alivio. No sé por qué, pero hoy en día siempre me siento inexplicablemente cansado. Como de costumbre, después de practicar magia, regresa y descansa. Justo cuando estaba a punto de salir, la puerta que acababa de cerrarse se abrió de nuevo. ¿Quién abrió la puerta? Shirou Emilia se giró y miró a Teresa, cuya expresión era bastante complicada, con algo de confusión. Bienvenido a casa. ¿Ya cenaste? ¿Quieres que te prepare algo de comer? Teresa no respondió a la preocupada pregunta de Shirou Emilia, sino que simplemente lo miró fijamente. ¿Esa, Teresa, la directora? Mirando los imponentes ojos de Teresa, Emilia Shirou preguntó con una mirada sin aliento. ¿Es este el momento de hablar de eso? Justo después de que él preguntó, Teresa de repente agarró la mano de Emilia Shirou.
Hablemos de la cena más tarde. ¿Qué estás haciendo? Ven aquí. Es increíble que un cuerpo tan pequeño esconda un poder tan grande. Cuando reaccionó, descubrió que Teresa lo había arrastrado fuera de la habitación. Espera. Te digo. No hay necesidad de usar tanta fuerza. Te seguiré con cuidado, así que déjame ir primero. Interludió la opinión personal de Cecilia parte 1. Tranquilo. La noche en la Academia Santa Freya era fría y silenciosa. El cielo nocturno estaba pintado de estrellas. La luz de la luna inundaba el aire y se derramaba en la habitación oscura, reflejando la alta figura de Cecilia apoyada contra la pared. Los hermosos y suaves ojos azules perdieron el foco y miraron sin rumbo fijo hacia la sala de entrenamiento vacía. ¿Qué clase de escena vieron esos ojos? El frío invernal atacó su cuerpo, causándole una ligera molestia, pero no despertó a Cecilia, que estaba perdida en sus pensamientos. Cecilia, aunque no creo que mientas, esto sigue siendo demasiado increíble. Llamaré a Shiro a mi sala de entrenamiento en 1 hora y nos reuniremos allí más tarde. Las palabras que Teresa había dicho no hacía mucho pasaron por su mente. Faltaban 20 minutos para la hora señalada y Cecilia se quedó sola. Las luces se apagaron y hubo una oscuridad sofocante por todos lados, con solo la tenue luz de la luna y las estrellas aún emitiendo un tenue resplandor. Sus pestañas revolotearon levemente y cerró los ojos. Por alguna razón, cuando vi la escena frente a mí, un destello de luz roja y azul apareció de repente en mi visión oscura. Hay una alarma aguda y estridente en mis oídos. No había presencia humana alrededor, y en medio de los sonidos mecánicos inorgánicos, el campo de visión siguió al ascensor que subía hacia el puente. El mundo se estaba hundiendo. Solo que ahora, pase lo que pase en el mundo exterior, no tiene nada que ver con la figura en el ascensor. Y este hecho quedará completamente anulado cuando el ascensor llegue a la cima. Habiendo visto la escena una vez antes, era natural que Cecilia anticipara lo que sucedería a continuación. Sí. Todo esto es lo que viví en ese momento, el final de un joven. Esos eran los últimos momentos que quemarían su cuerpo, pero el chico ya se había dado cuenta antes de eso. Esta es una situación realmente muy grave. Que tenía como centro a Europa, la cuna de Lercher, destruyendo sin control todo lo que había en la superficie de aterrizaje. Como consecuencia de ello, innumerables personas murieron. Más personas serán desplazadas. De todo esto, la persona que provocó tan grave falta, fue otro niño que era muy importante para el chico. Así que este es el resultado. El niño traicionó la amistad que había ganado con los demás. La confianza depositada en mí por los demás también ha sido traicionada. Hasta ahora, incluso los ideales en los que debemos persistir, incluso aquellos que nos trascienden, han desaparecido tristemente en la realidad de nuestra impotencia. Fue simplemente que el infierno que había experimentado en el pasado se había convertido una vez más en una pesadilla que responsabilizaba al joven, con el sonido persistente persistiendo en su mente. En aquel momento, el único precio por sobrevivir era mantenerse con vida para evitar que una tragedia así volviera a ocurrir. Había mantenido durante 10 años, sin duda serían los asuntos de otras personas. Al fin y al cabo, para un adolescente, elegir entre sus propios asuntos y los de los demás no es algo que requiera vacilación. Por lo tanto, aunque sus propios pecados fueron juzgados, el niño solo pudo soportarlo con todas sus fuerzas. Aunque quisiera llorar, ya no sabía lo que eran las lágrimas. Incluso si ella me traiciona, incluso si me convierto en una persona impotente que solo salva a la gente por razones personales, y todo en lo que he insistido en el pasado se vuelve vacío, todavía quiero que ella viva bien y feliz. Pero eso es solo una ilusión. Señor, no hay vuelta atrás. Incluso si recuperara su ser humano, los pecados que nunca podría redimir la llevarían a un callejón sin salida. En cualquier caso, incluso si esa no era la intención original de Erscher, la culpa y el sentimiento de pecado por haber tomado tantas vidas y traer dolor al mundo siempre permanecerán en lo profundo del corazón de Erscher. Ya sea el Erscher que cometió un pecado imperdonable e hizo cosas malas, o el joven que se traicionó a sí mismo y decidió dejar que el Erscher siguiera viviendo, no hay futuro para ninguno de los dos. Solo hay una excepción. Si todos los pecados y todos los castigos tuvieran que ser soportados por uno mismo, y entonces, la batalla terminó. La brutal guerra de aniquilación entre el Erscher y el niño terminó con el niño siendo eliminado. El niño no logró vencer al Erscher. Por supuesto, al principio, el niño no tenía intención de matar al Erscher. Originalmente, la droga que tenía la esperanza de permitir que Erscher regresara a la forma humana había sido inyectada a la fuerza en el cuerpo de otra persona por el joven. No es como esos científicos que pueden hacerlo todo. Lo único que puede utilizar libremente es su propio cuerpo. Por lo tanto, al joven no le quedó más remedio que arriesgar su vida, ya que no pudo salvar al Erscher. Sí, excepto arriesgar la propia vida. La noche continúa. Debes estar bromeando. Cuando recuperé el sentido me di cuenta de que no podía evitar susurrar. Cecilia bajó la cabeza y apretó sus 5 dedos formando un puño. Aunque estas palabras fueron dichas con tanta fuerza, la emoción que surgió en el corazón de Cecilia fue más tristeza y dolor indescriptible que ira. Ni en vida ni después de la muerte. Incluso si es culpable, debería haber pagado por ello hace mucho tiempo. Sin mencionar que Cecilia simplemente no podía estar de acuerdo con la opinión que el chico tenía de ella. ¿Pecado la idea de querer salvar a otros? No seas ridículo, esta lógica no se aplica en ninguna parte.
Pero a pesar de esto, Cecilia no podía culpar al chico por su elección. ¿Cómo podría yo tener el corazón para culpar a ese niño? Ya sea el despertar del Elster o el desastre que se produjo como resultado, todo esto no fue en absoluto culpa suya, y nadie le impondría cosas tan irrazonables. Interludió la opinión personal de Cecilia parte 2. Sin embargo, en la visión del niño, las cosas que debía mantener en su corazón no habían cambiado en absoluto desde el principio. Cuando estaba al borde de la muerte, lo único que le importaba era si podía proteger al Elster que se dirigía al abismo. Aunque fuera una expiación unilateral o una complacencia despreciable, lo único que hizo que el niño no cediese ni un solo paso fue esperar que los demás pudieran ser felices hasta el último momento de su vida. Cecilia abrió lentamente los ojos y los levantó. El llamado cielo está realmente muy lejos. Aunque había señales de vida humana por todas partes, Cecilia todavía sentía una sensación de opresión en el pecho cuando miraba al cielo en una noche tan tranquila. Es el instinto de los seres vivos buscar beneficios y evitar daños. Es natural que los humanos sientan que el mundo lleno de cosas desconocidas que la civilización aún no comprende es oscuro y aterrador. El cielo nocturno oscuro libera silenciosamente la sensación de opresión. El reino puro e inmaculado rechaza la exploración humana. La luna plateada e inmaculada se reflejaba en sus pupilas, tan claras como zafiros. De cara al cielo nocturno despejado, tranquilo y profundo, Cecilia estiró lentamente su mano derecha y extendió suavemente sus 5 dedos. Fuerte determinación en sus ojos. No sé lo que es. Parecía como si estuviera jurando sobre algo. Ya sea el colapso o el llamado mundo, no importa, pero si quieres quitarme a mi hijo de nuevo. Cecilia afirmó esto, y de repente cerró sus 5 dedos abiertos como si quisiera aplastar la luna en su palma. Sus pupilas brillaban con una luz helada. Entonces, incluso si eso significa arriesgar todo lo que tengo, lo haré. Cecilia no dijo el resto de la frase. Sin embargo, su mirada todavía expresaba las palabras subsiguientes en silencio. Después de ser arrastrado fuera del dormitorio, Shirou Emiya fue llevado de regreso a la puerta de la Academia Santa Freya por Teresa. Eso, Shirou Emiya miró a la Academia St. Freya donde incluso las luces de la calle estaban apagadas, y luego miró a Teresa que lo sostenía a su lado, y no pudo evitar preguntar. ¿A dónde vamos? Lo sabrás cuando lo veas. Por supuesto que está en la Academia. Por supuesto que puedo decir que esta es la Academia de Santa Freya, pero el toque de queda ya pasó, ¿verdad? ¿Estás hablando del toque de queda delante de mí, el director de la escuela? Bien, Shirou Emiya se quedó sin palabras por un momento, y las comisuras de su boca no pudieron evitar temblar por un momento. Lo sé, pero la pregunta es, ¿por qué me arrastraste a la academia en medio de la noche? Teresa levantó una ceja. ¿Tienes algún plan para mañana? Ese no es el caso. Cierto. Sin mencionar que todavía faltan muchos días para que terminen las vacaciones de invierno, incluso si mañana tenemos que ir a la escuela, el trabajo de esta noche tendrá prioridad. Teresa dijo esto y luego volvió su mirada hacia Emiya Shirou, quien tenía una mirada desconcertada en su rostro. Justo cuando Emiya Shirou se sentía extraño, Teresa de repente dijo algo inexplicable. En cuanto a por qué te traje aquí en medio de la noche, es por lo que va a pasar a continuación. Cuanta menos gente lo sepa, mejor. ¿Ja? Shirou Emiya se quedó atónito por un momento, se rascó la cabeza y pensó por un momento. Cuanta menos gente lo sepa, mejor. ¿Qué está pasando? Teresa suspiró. Es decir, no eres un humano de este mundo. En un instante, el aire, que no tenía temperatura alguna, se congeló. La expresión de impotencia en su rostro desapareció. Las palabras superaron por completo sus expectativas, y Emiya Shirou miró a Teresa con ojos extremadamente sorprendidos. Tú. Me pareció un poco extraño desde el principio. ¿Cómo pudiste tú, que no tienes energía Honkai ni estigmas, sobrevivir al tercer brote de Honkai? ¿Qué demonios es esta magia que usaste de la que nunca habíamos oído hablar antes? Los ojos de Teresa se desviaron y habló con calma y voz monótona. Aunque alguna vez pensé que tal vez sí existieran poderes en este mundo de los que nunca hemos sabido nada, después de todo, ¿cómo pudo suceder algo tan ridículo? Pero ahora que lo pienso, tal vez la verdad de muchas cosas sea de hecho mucho más ridícula de lo que imaginaba. Después de decir eso, Teresa lentamente desvió su mirada hacia Shirou Emiya, provocando que Shirou Emiya diera un paso atrás inconscientemente. Por supuesto, no te preocupes. No me interesan demasiado tus antecedentes. Te llamé esta noche para confirmar este asunto. Sin embargo, a juzgar por tu apariencia, parece que no hay necesidad de confirmarlo. Al escuchar las palabras de Teresa, Shirou Emiya sintió un dolor repentino en la frente. Aunque el secreto de su corazón fue revelado, para Shirou Emiya, este incidente en sí no fue nada sorprendente. Desde el principio, desde el momento en que eligió revelar todas sus habilidades, Shirou Emiya estaba preparado para ser descubierto. Sin embargo, las palabras de Teresa hicieron imposible que Emiya Shirou captara el punto clave. Entonces Emiya Shirou solo pudo preguntar. Entiendo, pero ¿qué tiene esto que ver con que me traigas a la academia esta noche? Después de escuchar la pregunta, Teresa no tenía intención de responder a Emiya Shirou. En cambio, le preguntó. Antes de eso, ¿puedes contarme cómo llegaste a este mundo? La pregunta de Teresa hizo que los pensamientos de Emiya Shirou fueran aún más confusos. ¿Cómo llegué a este mundo? ¿Cómo podría responder a esta pregunta? Después de todo, en ese momento, ¿qué carajo hice?
Teresa miró el rostro confundido de Shiro Emiya y suspiró suavemente. Entonces, por eso te traje aquí. Capítulo 4. Sumérgete profundamente y explora. Después de cruzar el puente y entrar por la puerta de la academia, Teresa llevó a Shiro Emiya a las profundidades de Santa Freya. Como Shiro Emiya había esperado, toda la academia cayó en un silencio sepulcral. Incluso el aire dejó de oscilar. El aire invernal sin viento penetró en los rostros expuestos, lo que hizo que Shiro Emiya temblara levemente. Eran las 10 de la noche y era natural que la academia, que no se utilizaba durante las vacaciones de invierno, estuviera tan tranquila. Lo más lamentable es que hoy es una noche sin luna. Por alguna razón desconocida, Teresa no parecía tener intención de encender las luces de la calle, ni siquiera después de entrar por la puerta de la escuela. Simplemente caminó hacia adelante en silencio, unos 3 pasos por delante de Emiya Shiro. Y Shiro Emiya solo pudo seguir los pasos de Teresa en silencio. Finalmente, los 2 pasos se detuvieron al mismo tiempo. Después de un momento de silencio, Teresa abrió la puerta frente a ella y fue la primera en entrar a un edificio. Emiya Shiro levantó levemente la cabeza y recorrió con la mirada el piso superior del edificio. Los ojos bien abiertos se fijaron tranquilamente en el suelo. Del destino. No es Santa Freya en el sentido amplio, sino un instituto de investigación directamente bajo la rama del lejano oriente del mandato celestial. En lo profundo de la escuela. Aunque Shiro Emiya no había explorado adecuadamente esta increíblemente grande instalación de entrenamiento de Valkyries hasta ahora, no esperaba llegar a un lugar en el que nunca había estado antes durante las vacaciones de invierno debido a tal cosa. Tan pronto como cruzas la puerta, tu vista de repente se ilumina. El largo pasillo se adentra en el salón, con varias puertas metálicas incrustadas en las paredes a ambos lados. No había ventanas en ninguna parte, por lo que no se filtraba luz del exterior. Sin embargo, en cuanto entré por la puerta abierta de par en par, la luz no tan suave llenó cada rincón de la habitación sin restricciones. ¿Dónde está este lugar, Teresa? Shiro Emiya miró a su alrededor con sorpresa y le preguntó a Teresa que no estaba lejos frente a él. Esta es mi sala de formación y también es uno de los institutos de investigación directamente dependientes de la sucursal del lejano oriente. Teresa respondió con calma, mientras sus ojos recorrían discretamente una ventana que todavía estaba envuelta en oscuridad. Te llamé aquí esta vez para saber por qué estás aquí. Después de escuchar las tranquilas palabras de Teresa, Emiya Shiro de repente abrió los ojos y preguntó con asombro. ¿Es posible ese tipo de cosas? Sabrás si puedes hacerlo si lo intentas, ¿verdad? Teresa respondió a las palabras de Emiya Shiro, y de repente giró su cuerpo hacia un lado, quedando frente a la manija de una sola puerta. Abre la puerta y enciende las luces de la habitación. En el centro de la habitación se puede ver una enorme computadora. En la pared opuesta a la puerta hay un dispositivo mecánico que parece una silla plegable. Teresa giró la cabeza, miró a Shiro Emiya a los ojos y señaló con el dedo. Siéntate ahí. Emiya Shiro hizo lo que le dijeron con una mirada perpleja en su rostro. ¿Qué es esto? Teresa se acercó a la pantalla gigante, mientras sus dedos golpeaban el teclado de la computadora central, y explicó sin girar la cabeza. Un dispositivo de inmersión en la memoria desarrollado por Tianmin. ¿No has entrado antes en el espacio de la conciencia de los estigmas? Es algo similar a ese, pero esta vez, lo que entras es la imagen en lo profundo de tu memoria. Dijo Teresa. Está bien, ya está todo listo. Ponte el casco en el lado izquierdo y cierra los ojos. Shiro Emiya giró la cabeza y notó que un par de extrañas gafas blancas habían aparecido a su lado. Pellizcando el marco de las gafas, Emiya Shiro miró las gafas, que parecían bastante vanguardistas en apariencia, con una expresión complicada, suspiró y se las puso como le dijeron. ¿Imágenes profundas en la memoria, eh? En el momento en que el marco de las gafas tocó la base de sus orejas, una pantalla translúcida que emitía un tenue brillo se desplegó en el campo de visión de Emiya Shiro. Apocalipsis de Teresa, Shiro Emiya Shiro. Acceso confirmado. Antes de que Emiya Shiro pudiera observar cuidadosamente las palabras mostradas en la pantalla, sintió un intenso mareo y sus 5 sentidos y su conciencia se separaron en un instante. La visión era oscura. No había ningún sonido en mis oídos. Incluso la temperatura de la superficie del cuerpo se convirtió en un tacto frío inorgánico en ese momento. Para permitir que los 5 sentidos del cuerpo reproduzcan las escenas vividas en el pasado, el dispositivo de buceo de memoria desarrollado por Tenmei hizo que la conciencia de Shiro Emiya se volviera completamente hacia adentro como un sueño. Cuando recuperé el sentido, me encontré parado en la calle al anochecer. ¿Aquí lo tienes? Emiya Shiro miró a su alrededor. Era una escena bastante común, con plantas verdes teñidas de rojo por el sol poniente y casas nuevas alineadas en la calle. Parecía una nueva zona residencial. ¿Eh? De repente, mis ojos se posaron en un edificio que parecía fuera de lugar y, sin embargo, inusualmente armonioso con las casas circundantes. Que parece un antiguo templo, está situado en el centro de una zona residencial. Con su diseño complejo y su aspecto llamativo, seguramente se convertirá en un edificio emblemático en cualquier ciudad. Sin embargo, en el momento en que vio el enorme edificio, el cerebro de Shiro Emiya de repente sintió un dolor agudo. Un sustantivo de hace mucho tiempo, hace tanto tiempo que incluso el recuerdo de él comenzaba a desdibujarse, flotó incontrolablemente en los pensamientos de Emiya Shiro. Salón cívico de Fuyuki. Capítulo 5 Pautas. Siento ganas de vomitar. Solo de pensarlo. ¿Por qué es eso?
Emilia Shirou no podía entender. ¿Es este el recuerdo más lejano que puedes recordar hasta ahora? La voz inesperada disipó parte del mareo de Emilia Shirou. Esa era la voz de Teresa. Levantando la cabeza, Emilia Shirou miró hacia el cielo del atardecer, sus ojos se movían sin rumbo fijo, sus labios se movían. ¿De qué estás hablando? No recuerdo ningún edificio que se pareciera a este. No sé nada de ese tipo de cosas, y lo he olvidado por completo hace mucho tiempo. ¿En serio? Tal vez sea solo porque lo olvidaste. Teresa dijo tranquilamente frente a Shirou Emilia. Al fin y al cabo, es algo que pasó a esa edad. Si solo lo has visto una vez, es normal que tu memoria esté borrosa. Teresa, ¿de qué está hablando? En ese momento, Emilia Shirou finalmente lo descubrió. Un cuerpo que se siente ligero pero un poco pesado debido a la pérdida de fuerza. El ángulo de visión también se ha vuelto mucho más bajo. Extendí mi mano y lo que apareció a la vista fueron un par de manos tiernas. Me duele más la cabeza. La sensación de náuseas se instaló silenciosamente en mi pecho. Tenía las manos y los pies entumecidos y sentía como si mi cabeza estuviera hirviendo. Devolver. 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 Ya basta. Detengámonos aquí. Shirou, ¿por qué estás parado? Las palabras de Teresa lo devolvieron a la conciencia. Un sudor frío le corría por la frente. Emilia Shirou extendió la mano, agarró su pecho y respiró profundamente. No, estoy bien. Quizás incluso el propio Emilia Shirou no se dio cuenta. En ese momento, estaba tratando de abrir la tapa que había estado cerrada todo el tiempo con sus propias manos. Me alegro de que estés bien. Escucha con atención, Shirou. La recuperación de los recuerdos debe hacerse por etapas. En este momento, solo podemos acceder a los recuerdos que te dejaron una fuerte impresión de arrepentimiento. Pero, en el laboratorio, Teresa miró fijamente la figura del niño en el monitor con el ceño fruncido. ¿Es esta edad el límite de lo que los recuerdos superficiales de Shirou pueden registrar? Aunque instintivamente sintió que algo andaba mal, después de pensarlo un rato, no pudo encontrar la fuente de esa sensación de desobediencia. Por lo que Teresa tuvo que interrumpir sus pensamientos y continuar dándole instrucciones a Shirou Emilia, cuya conciencia se había vuelto hacia el interior. Entonces, para poder saltar a un nivel más profundo de memoria, tienes que encontrar algo que pueda traer de vuelta tus recuerdos. Shirou, intenta explorar el área ahora. Después de escuchar las palabras de Teresa, Emilia Shirou, que estaba quieto, inconscientemente desvió su mirada hacia el salón cívico de Fuyuki, no muy lejos. Algo que pueda traerme de vuelta los recuerdos. Su mirada estaba centrada en el enorme y magnífico edificio. Aunque el objetivo estaba claro, Shirou Emilia entrecerró los ojos con desagrado. No hay nada aquí que pueda recordar. Eso debería ser todo. Morder la raíz desesperadamente. Que recorrieron todo su cuerpo impulsaron a Shirou Emilia a moverse hacia el edificio. Paso, Emilia Shirou acaba de dar un paso hacia adelante. Ah, ¿sí? Porque sentí la presencia de magia, me tomé el tiempo de echar un vistazo. Me encontré con una existencia que debería haber sido imposible de encontrar en este momento. Realmente no esperaba que se tratara de una existencia que enviaba la mente al pasado. Interesante. El corazón se congeló instantáneamente. Aunque no sintió ninguna hostilidad, en el momento en que escuchó esa voz, el cuerpo de Shirou Emilia se puso la piel de gallina sin control. Rigidez de garganta, dificultad para respirar. ¿Qué? ¿Cómo es posible? En el laboratorio, Teresa abrió mucho los ojos y miró con horror la escena extremadamente anormal que se mostraba en la pantalla. De hecho, la evocación de la memoria del destino permitirá a las personas que han entrado en lo más profundo de sus propios recuerdos recordar lo que ocurrió en el pasado desde la perspectiva de la persona involucrada. Por lo tanto, otras personas en la imagen pueden ver a Shirou Emilia y tener conversaciones con él. Pero al final de cuentas, la evocación de la memoria es simplemente una evocación de la memoria. Como espectador del recuerdo, Shirou Emilia no debería poder cambiar el proceso del recuerdo. En otras palabras, si el propio Shirou Emilia no hubiera llegado a la puerta, otras personas no deberían haber sido conscientes de la existencia de Shirou Emilia en absoluto. Sin embargo, mientras el joven rubio caminaba lentamente hacia Emilia Shirou, su expresión cambió ligeramente. Ya veo. En lugar de decir que es una conciencia del futuro, es mejor decir que es un recuerdo conectado a este mundo mismo. Con una actitud clara, expresó la verdad sobre el recuerdo de la memoria. En ese momento, no solo Emilia Shirou cuyos músculos se tensaron instantáneamente, incluso Teresa, que estaba viendo todo en el laboratorio, comenzó a cambiar su expresión drásticamente. Debería haber sido una falsificación que solo apareció en la memoria, pero el joven rubio no solo notó la anormalidad en Shirou Emilia, sino que también señaló fácilmente la verdad después de mirarlo. En opinión de Teresa, este tipo de cosas anormales deberían ser extremadamente absurdas y sin sentido. Pero justo cuando Teresa y Emilia Shirou se enfrentaban a un formidable enemigo, los pasos del joven rubio se detuvieron de repente sin previo aviso. Olvídelo. También es deber del rey orientar la dirección del progreso humano. Después de decir estas palabras en un tono ligero, el joven rubio se giró y se fue sin dudarlo. Si quieres una respuesta, sigue tu corazón. Mientras la luz dorada se disipaba, la voz del joven resonó en los oídos de Emilia Shirou. Falso. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.